Suscríbete a la Panterita. A lo grande. Buenos días, fútbol. Buenos días, ¿cómo estás? Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, dame fútbol, fútbol a lo grande. Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, tocar fútbol, fútbol a lo grande. Hola, buenísimo, buen día, ¿qué tal, Gemacafa? Muy bien, buen día para todos. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Señor, niño? buenos días, saludos para todos. ¿Qué tal, Darío? Buen día, señor, saludo a todos. Compañeros Santula están ahí felicitando cumpleaños, Valeria. Muchas felicidades, Santula, cumpliendo años. Está con los compañeros. Del partido de ayer, de la jornada de fútbol, porque ambas cosas van de la mano. El campeonato prosigue mañana. Prosigue Así mañana. es, prosigue Pero mañana. a mí está eclipsado, o sea, a partir de hoy nos metemos otra vez. Claro. Porque era Incluso todo. diría a partir de mañana, porque mañana, sí, porque hoy post partido. comenzaremos a mirar los otros. Pero el campeonato para hoy nos vamos a descuidar por orden de comité. Claro, claro, ejecutivo. Claro. No, yo creía que esto va a ser selección hasta el martes y nadie va a hablar de la intermedia, nadie va a hablar de la primera. No es así la vida. Pero el que Así está es. eclipsado, está eclipsado. Eso es lo que pasó desapercibido. Hoy nos preguntamos quiénes vuelven a ser, como ya estábamos Mañana, por ejemplo, es Trinidense con Guaraní. ¿Cómo va a jugar Trinidense Guaraní? Claro, pero cada uno defiende el interés. Libertad defiende su interés al título, Cerro defiende su interés al título. Anda a preguntarle si no están peleando la permanencia. Anda a ponerte en la piel de cada uno. Justo no juega esta fecha Libertad contra Sí, Olimpia. bueno, pero anda. Puntero, sí. Anda. Ayer le escuché a Gustavito que estaba hablando con el Tito Villasanti. 100% de acuerdo, Gustavito. Está Esta haciendo- vez, está- 1000% de acuerdo. Yo estoy en desacuerdo. Estaba enojado, Gustavito, lo escuché. Y vos sabés que él es palabra santa y yo soy palabra fea. Él, No, yo diría estoy de acuerdo, no y me yo gusta, estoy diciendo, no y digo yo que estoy tenga diciendo en razón. desacuerdo. ¿Dónde va? ¿Cómo es? Es brutal Yo no sé de qué están hablando, por la discusión. de la selección. No, justo entró ayer Gustavito con la ¿Entendés? Estuvo picante, Gustavito. Entonces, la selección deriva con esto. Entró en su bloque después. Por No, eso. entró en el programa, que el programa completo. Entonces Víctor ya le dice estoy de acuerdo con Gustavito, Esta vez sí. entonces quiere decir que ellos tienen la razón, ellos no. Nosotros somos buche. ¿Quién está? Admito que estaba complicado con el radar. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Fabián? Están armando un quilombo. ¿Cómo andás, Fabián? Buen día. Bien, Arturo. Buen día. El saludo a los compañeros de la audiencia. Ocurre que ayer cuando veníamos con Gustavito y entonces yo estoy de acuerdo, Víctor. Esta vez sí. Esta vez sí está de acuerdo con él. Y le digo, vos tenés tu opinión, Fabián, Víctor, Gustavo, que cada uno tenemos nuestra opinión de la vida. Nadie es dueño de la verdad. No existe. Solamente Dios. Entonces dije hoy por radio, está tu verdad, está mi verdad y está la verdad. Conozcan, nadie es dueño de la verdad. No existe, salvo Dios. Es lo que yo creo. Entonces, o hay una actitud de que todo lo que se puede hacer mal es doblemente mal. ¿Cometió errores de falta de coraje de Barrio que el otro? Yo creo que sí. Que el primer tiempo se anduvo bien, me gustó el equipo en el primer tiempo. Pero es un debate y cada uno puede decir lo que quiera. Fue bien el partido para vos. Y yo coincido que el primer tiempo fue, en cuanto a propuesta, la manera de encarar el partido, de lo mejor que hemos visto de Paraguay en los últimos tiempos. Es cierto, me dirán, de poco sirve en una competencia en donde hay que sumar porque los puntos te llevan a la Copa del Mundo en definitiva. Pero en cuanto a la propuesta de un equipo, salvo en esa primera jugada de Perú, donde Advíncula se escapa muy solo, que fue esa preocupación que tuve en lo previo, después de un equipo que se asentó y un equipo que trabajó muy bien en la mitad de la cancha. No soy del gusto de que Barros Echeloto recurra a los tres volantes, pero ese primer tiempo me gustó, me parece que no fue un problema de jugar con ese esquema, el hecho de no haber marcado el tanto ya en la primera etapa. Creo que hizo un muy buen trabajo el mediocampo de Paraguay, me gustó cómo se armó un equipo corto, compacto, que le empezó a cortar los circuitos a Perú en la mitad de la cancha. Me gustó el trabajo de Cuba, después de mucho tiempo lo vi aplomado, diferente, no voy a hablar de que hizo un partidazo, pero me parece que hizo un partido muy correcto, aplomado. Me gustó el partido de Villasanti. Entre los tres el mejor fue Diego Gómez por el despliegue, por esas ganas, por ese desdoble, por ese sacrificio. Y obviamente Ramón Sosa, que fue la figura. Y se vio un equipo de Paraguay que se plantó como tiene que plantarse de local,
pero que le faltó la puntada final y aquí hasta podemos recurrir a la suerte, la falta de puntería, muchas cuestiones porque había pelotas increíbles que cruzaban frente al arco y no había uno solo que podía empujar, pero me gustó la propuesta del primer tiempo, se terminó yendo Paraguay al vestuario mereciendo el gol, más allá de que en el fútbol la verdad de merecimientos es algo complicado, y en el segundo tiempo lo que noté es una disminución en la intensidad, y un equipo más pasivo, mucho más a favor de lo que buscaba Perú, que era bajarle los decibeles al partido, ya estando con 10 mucho más, dejando pasar el tiempo, y creo que se vuelve a demorar Barros Schelotto en los cambios, porque apenas arrancaba el segundo tiempo, yo decía ayer en el comentario, está sobrando un volante, era sacar a Cuba, me parece, retrocederlo a Villasanti, que Gómez siga con esa intensidad que tuvo en el primer tiempo, y jugársela con Romero Gamarra. Siente la molestia Gómez, te da ese cambio el de sacar un volante, ponerlo a Romero Gamarra, pero me parece que se tomó demasiado tiempo, regaló muchos minutos, y después los últimos cambios, la verdad, no termina de comprender por cómo estaba el partido, por cómo se encerró Perú. Yo creo que era poner otro punta, o Carlos González, o Robert Morales, que acompañan a Ábalos, jugar con Romero Gamarra, y que estas pelotas cruzadas dentro del área tengan otra peligrosidad. Terminaron siendo muchas pelotas con un solo hombre entre los dos centrales peruanos, 3 terminaron siendo después los centrales peruanos, y creo que allí es donde equivocó el camino a la hora de decidir Barros Schelotto. Me gustó mucho el primer tiempo, bajó el segundo tiempo, pero aún así Paraguay generó situaciones, y creo que sí, desde el banco, con algunas movidas, nos animábamos un poquito más, era como para dejar los 3 puntos de local. Fabián, coincido allí lo del segundo tiempo, es más, si vos mirás así rápidamente, o miramos todos, Guerrero era el único delantero, jugaba a 50 metros del arco, teníamos 4 centrales marcando, sobraba un defensor, sí, se podía dar el volante, y era allí 2 cambios, un punta, podía ser González, podía ser Morales, Cacu, para darte juego, es más, hasta ya podías cambiar tu lateral, si tanto quería tener los 4, el Piri, así como Perú hace los 3 cambios, yo pensé que arrancaba el cambio, lo que más deseaba escucharle a Víctor, quería con cambio Paraguay, pero no. Y en el entretiempo. En el entretiempo, allí ya marcaba por lo menos 2 cambios. El primer cambio. Un punta más para acompañar Sí, a Ábalos. Un punta más o Cacu y ya Cacu para generar. Realmente para mí tardó en los cambios y regaló varios minutos dándole comodidad a Perú. Porque Paraguay jugaba de la misma manera y Perú estaba con uno menos. Porque para mí Perú con 11 se defendió y con 10 era... Para mí la Jugaba, formación ya de un principio no estaba bien armada, que lo hablamos ayer a la siesta. Si vos sabías que Perú iba a venir a defenderse, no iba a atacar, que solamente te ponía un solo punta, de lo cual es una persona que ya está grande, no va a tener movilidad, ¿para qué vos vas a poner 4 defensas? Ya ahí arrancamos mal. A priori lo expulsan a Advíncula, menos peso ofensivo, y seguíamos jugando con 4 defensores. Ya desde ahí te arman las cosas. Pero bueno, él sabrá por qué armó así. Fabián. Pero desde un principio, yo creo que esos 4 defensores estaban de más. No, lo que decía Víctor, se le acomodó a Perú porque Paraguay seguía jugando de la misma forma, claro, pero el uso con menos intensidad, y era mucho más cómodo para Perú, porque me dirán, no, en el segundo tiempo están las 2 pelotas en el palo, está la de Fabián Balbuena después del tiro de esquina, después saca esa pelota a Castillo cuando Robert parecía que la empujaba, es cierto, se generaron situaciones, pero era un equipo que perdió intensidad, que ya no tenía esa energía para robar la pelota cerca del arco de Gallese como pasó en el primer tiempo, y ahí donde desde el banco se tiene que tirar un mensaje para volver a levantar al equipo, porque 10 minutos, 15 minutos en un partido de estas características contra un equipo que está perdiendo tiempo, que se deja caer el arquero, que pierde tiempo, que busca recuperación, 10, 15 minutos vale oro en un partido de esta característica, donde sabes que después no tenés revancha porque se te fue ya el primer partido de local, y es ahí donde le faltó lectura al técnico, y en el momento cuando veo que es delantero por delantero ya me empezó a generar una sensación rara. Y después Matías Rojas, que sabemos es un jugador muy fino, tiene muy buena pegada, pero Matías necesita de tiempo para meterse en el partido, como que necesita un lapso para calentar motores. No quiero que se me malinterprete con lo que voy a decir, no es contra el jugador, pero él es muy frío, muy de sangre fría y necesita involucrarse. Faltando 2 minutos lo pones. Muy lagunero. Me parece un cambio sin sentido. En resumen, Fabián, para vos, ¿qué tal la selección? Yo creo que en líneas generales, desde la propuesta del rendimiento, aceptable. Pero me preocupa, y esto creo que no sé si lo decía al aire, creo que ya después en privado con Víctor y coincido. A mí lo que me preocupa es, y ojalá haya sido
de la boca para afuera, para el exterior nada más, y que no se la crea. Pero a mí me preocupa mucho más lo que dijo Barros Echeleta en conferencia después, como que todo estaba bien. Y al no ganar de local en las condiciones que se dio ayer, no nos marca que está todo bien. Y hay un detalle para compartir con Fabián y también con los oyentes. Si miramos los últimos partidos de Paraguay, nos cuesta una enormidad el gol. ¿Dónde viene Paraguay a hacer 3 goles? En Ciudad del Este, en un partido que ya no tenía peso, de los cuales un gol fue en contra, otro le llegó a hacer Morales y el tercero, porque fue Morales en contra y el tercero se me fue. Pero estos fueron los 3 últimos goles de Paraguay en los últimos 10 juegos eliminatorias. Después, o empatamos o perdemos por 1, o sea, la falta de gol. Ese es nuestro inconveniente. O sea, los partidos, porque con empate no llegamos. Pero no es falta de delantero, no es falta de gol, que no hay una evolución de jugada para que termine en gol. Hay un país, y no es mal de mucho consuelo de tontos, que atravesó una situación crítica, muy similar, y repito, para los que piensan mal y después piensan. Colombia, no sé cuántos minutos con todas sus estrellas no hacía gol. Podés ver ahí. La última que se quedó fuera del mundial. Sí. Y se quedó fuera de mundial, Sí. por la falta. No es mal de mucho consuelo del tonto. Digo que este es un déficit, como dice el niño. Después seguimos, Fabián, ¿te parece? Dale, señor, un saludo para todos. Gracias. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo fui Super Quitadol. Gran relanzamiento de Ense Inmobiliaria, Urbanización Las Lomas, Santa Rosa de la Guaraí, Ruta 8. 20% de descuento en las cuotas de la urbanización. Ense Inmobiliaria, contigo desde 1994. Llegó el pack WhatsApp ATR de personal para que puedas alejarte del wifi pero seguir conectado al WhatsApp. Activa tu pack WhatsApp ATR por 1000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR con personal. Conexión total. En Universo Electrodomésticos, comprar lo que quieras solo con tu cédula. Mega promos de televisores, celulares y mucho más. Participás directamente para ir de vacaciones a Mendoza, Argentina. Válido para 2 personas. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. Y Almirón, fue el otro que me faltaba. Era gol de Morales, autogol y Almirón. Fueron, si miramos los 10 últimos partidos de Paraguay, nos está costando una enormidad ganar. Sí. Y si ya nos cuesta ganar, nos cuesta hacer goles. Esos fueron los 3 últimos goles de Paraguay. Después ya no tuvimos goles en clasificatorias o eliminatorias. Ya que lo nombraba Almirón, yo quiero poner la lupa sobre él, porque para mí ayer él era el cambio. Él tenía que salir antes de que... por ejemplo, Matías Rojas por Ramón Sosa. Yo creo que ese cambio podía adelantarse, incluso ser Matías Rojas por Almirón, porque Sosa era mucho más influyente que Almirón en el juego. Sí. En toda la forma de juego, hasta individualmente, colectivamente. Sí. Ayer Sosa estuvo mucho más a la altura que Almirón, que una vez más estuvo ahí con ese punto suspensivo de no dar todo lo que vemos habitualmente cuando él juega en la Premier League. Eso de Colombia que marcaba Arturo usted, que se le criticó muchísimo, fue al entrenador, Reinaldo Rueda. ¿Por qué? Porque hacía un juego muy lateral, jugaba hacia los costados, el tiki-tiki, y no eran profundos. Porque Colombia, los delanteros que tenía, ¿por qué no hacía gol? Porque no lo abastecían. Y es lo que está pasando hoy con Paraguay. Tenemos un 9 goleador como Gaby Ábalos, pero dígame cuántas veces lo dejaron mano a mano con el arquero para definir. No, ninguna. Ni una vez. Entonces, si vos no lo asistís, ¿cómo va a ser el muchacho? Y en un momento... Entonces, podemos ir por las bandas, pero hay que darle jugada para que pueda definir. No, pero encima en un momento empezaron a meter centro, y ahí hace cambio el 9 Y ahí por lo 9. cambia. Y en los 10 últimos Tenía partidos sentido. de Paraguay, una victoria, 3 empates y 6 derrotas. Los 10 últimos partidos en clasificatoria. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o rosticería preferida. Y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. 11:42. El primer paso para soñar es creer, y para comenzar a creer deben hacer una ilusión. Nuestro fútbol cambió y la ilusión se renueva. Bueno, sponsor oficial del albirroja y del fútbol paraguayo. Ahora sea un beneficiario de Asismed, más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiario de Asismed, disfruta de las nuevas funcionalidades en app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Ahora en Kia podés llevarte la SUV que siempre quisiste. Carens, cuota $269 o contado $19.990. Sportage, cuota $299 o contado $24.990. Financiación propia del Grupo Garden. Elegí el Kia que más te guste en kia.com.py. Si está bien, ¿sabe por qué lo llamamos así mismo? Ortega está diciendo que le debe plata a Tembetale por la transferencia de Ramón Sosa. Ramón Sosa cuando fue a Olimpia, porque de River pasa a Olimpia. Ahí se da. Y no quiere. Firmó con la gente de Tembetale y hicieron demandas sobre ello y nosotros no sabíamos. Realmente. O si no le hemos preguntado esta mañana. No sabíamos que hay una demanda
Por eso no quiero hablar. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, 2 locales, Casa Central, Eusebio Casi R y 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Pancito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar Tiene que SRL. llamar a Juan Ramón Jara. ¿No contesta? Si ves, porque él le mencionó Luis Fernando Escobar a Juan Ramón Jara. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad llegando a todos los puntos del país. Síguenos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. 11:44. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia ¿Vos ya todo. escuchaste el informe del VAR de los árbitros? El golpe de cabeza de Gustavo Gómez que dan el zaguero. No escuché ese audio. Esta mañana ya pusimos. No, hoy no escuché Urbana, sinceramente. Hoy falté. Perdón, mala mía. Ahí yo un viejo puede venir a las 2:15 y está acá a las 6:15. No, tuve otras cosas y no... Ni prendí la radio, sinceramente. Y Mala mía. tampoco viste el bloque. Y bueno, es amigo. Mala mía. Y le voy a mandar entonces, ¿vos tenés el bloque, tenés o no tenés? Ahí te voy a mandar el de, ¿cómo se llama? Que nos envió Federico esta mañana. Análisis VAR. Aparte, lloré un ¿A vos no montón tenés? anoche lloré de emoción impresionante, no pude dormir. Ya sé, ya por Messi. ¿Sabes, niño, por qué Messi? Qué delicia, Arturo, ¿le vio o no? Sí, te dije, hermoso gol. Apenas 1-0. Y tenemos que cuidarnos. Ganó, de eso. ganó, O sea, importante. de no hacer faltas al borde del área, porque Ahí es está. fundamental. Medio gol, Así gol, es. un tiro libre allí. O, ahí justo iba a hablar, ahora que tocaste el Germán, mirando de este lado, así como hablamos del gol. Ujú. A veces no es bueno poner un nombre al lado, el arquero y uno. Uno- Ese tipo. uno en el que palo. pueda Ese hacer, gol claro, en el palo. Y Y lo que espera, pasa es que le habilita. vas a explicar después al niño. Habilita. Un segundo. Habilita. Juan Ramón, ¿cómo te va? Hola Arturo, ¿cómo estás? Hoy te mencionó Luis Fernando Escobar. Fuiste técnico de Ramón Sosa en Temetale. Sí, justo cuando comenzamos ese proceso con Daniel Campos, yo agarré la dirección técnica de Temetaria en primera división y también la coordinación general de toda la formativa con Marcos Tioso, y justo vino él para la prueba y lo dejamos. Y hablamos con Luis Fernando, hablamos con vos. ¿Qué edad tenía Ramón? Y yo creo que tenía 16 por ahí, 16 o menos. Con Pero la- marcaba las diferencias. En la primera práctica vino de delantero, el del número 9. Y Ah, hacía vino esos como 9, movimientos delantero. raros. Y yo después agarré, le pregunté si en dónde jugaba y me dijo que no jugaba en ningún lado, que solamente jugaba en su pueblo y que era su primer fichaje. Yo creo que Lucho le trajo. Lucho parece que le trajo. Luis Fernando le trajo. Sí, él le Sí, trajo, hablamos él le con trajo. él, hablamos, Él fue por el que eso le trajo, sabemos. el que le descubrió. Y no, le descubrí y te mencionó a vos, por eso. Sí, él fue el que lo descubrió. Él nada más, yo nada más ya después lo tuve ahí como jugador. Él fue el que lo trajo del interior. Mm. Y yo ya lo tuve ya como jugador, pero era un chico que marcaba la diferencia. En ese entonces ya marcaba diferencia. Y bueno, ¿qué más podemos decir de él? Y ayer me dijeron que jugó un partidazo. Yo no he visto el partido porque justo se fue la luz. Vino una tormenta y se fue la luz y no pude ver el partido. Ujú. Hizo un partidazo, en verdad. Hizo un partidazo, en Sí, verdad. me dijeron que hizo un partidazo, pero se veía venir luego de a poco porque el chico es un chico muy inteligente, entrena bien, es un chico que aplicado. Y se veía venir esto, a la larga se veía venir esto. En Argentina misma es un fútbol muy competitivo, yo sé bien que es eso y él está sobresaliendo allá. Y ayer le marcó uno de los mejores laterales que tiene el fútbol americano y no lo pudo parar. Y bueno, enseguida hablamos con Luis Fernando, vamos a recordar palabras suyas, hablamos un tiempo atrás con la mamá. Y gracias por tu tiempo, Juan Ramón, gracias. Dale. Gracias, Arturo, Juan un Ramón. gusto. Jara. Decí Bienestar y Certeza Exigín Paco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Yan, la marca que quiere la gente, encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. Y vení, ¿quién está? El VAR. Partido
Paraguay versus Perú. En el minuto 27 del partido, y en un centro al área penal del equipo blanco-rojo, el balón rebota en un atacante y defensor para luego golpear el brazo de este último de manera accidental y con movimientos normales para la acción de disputa. El árbitro observa la acción y deja que el juego continúe. El VAR, en su chequeo protocolar y luego de analizar con distintos ángulos, velocidades y las consideraciones correctas, confirma la decisión original de campo: mano no sancionable, no penal. A continuación, los audios y videos del VAR. Todos habilitados. Posible mano. Que no reanude. Que no reanude. ¿Ok? Que no reanude, que voy a chequear. La viola desestimó. Para, dame la de atrás, la baja de atrás, la que es sobre la baja izquierda. Eso. Ah, no, pero es después del rebote. Exacto, después del rebote hay un movimiento que el jugador no sabe ni dónde está la pelota. ¿Me entendés? La veo, a ver, la veo. Ahí es un rebote y después rebote, acción del juego. Totalmente. Sí, Matonte, chequeo completo. La mano es totalmente accidental, ¿ok? Accidental, ¿ok? Podés continuar. Es después de un rebote entre delantero y defensa, ¿ok? Y su propio cuerpo. Gracias, Leo. Uno nomás pone. Uno, y a mí hay otra mano que en cancha, yo no sé si antes se sancionó, no. Pero en este no hay Fue un cabezazo, discusión, creo que Balbuena, no, no es penal, tenía que no es penal. el brazo no pasó abierto, el peruano. El con que abre Abraham. el primer tiempo, la del primer tiempo. El del codo, esa. Sí, el primer Esa tiempo. es la que me quedó duda, pero yo no sé si antes se cobró falta, no tengo que ver el vivo del partido. Esa imagen no pasa a la gente de Conmebol. A mí, sinceramente, el partido, a pesar del arbitraje, todo podemos hablar, lo que me sigue preocupando es la falta de liderazgo dentro del campo de juego. No veo ese tipo que se ponga el equipo al hombro, que pechee, que bravea a los rivales. Y se notó más en el segundo tiempo. Sí. Pero terrible. En un momento Guerrero se lo ve que va y lo insulta y lo bravea a Gustavo Gómez. Gustavo Gómez lo mira. ¿Y cuándo va a reaccionar? ¿Cuándo se va a poner cara a cara? ¿Lo va a frentear? ¿Le va a hacer? No, pará, esta es mi casa, estás jugando en mi casa, respetame. Y no lo veo en Paraguay. Y no es de este partido, ya de las clasificatorias anteriores. Eso es muy grave. Yo le doy mucha importancia a eso, de que se ha perdido. ¿Vos le reclamás a Gustavo Gómez que tenga A más toda marca? la selección. No, pero no, a todos. Porque el capitán, por ejemplo, en Argentina, el capitán es Messi. Y ahí te bravea De Paul, Cuti Romero, el mismo Messi, todos te bravean. Y acá, ¿por qué tiene que ser solamente Gustavo Gómez? No, pero tiene que ser toda la Messi, selección. Messi no puede, porque no tiene carácter para eso. No, pero lo ha braviado. Pero Messi Inclusive no, a Messi Walmart, no es- a Roldán ayer, lo bravió y le dijo, ¿por qué no me cobraste tal cosa? Y la abrió fuerte. O sea, y eso tiene que haber en la selección. No puede ser que Paraguay no tenga eso. Nos cobran algo en contra, nos callamos todos. Viene un rival que te bravea. Se quejó bastante en el primer tiempo de esta mano de la que ahora Sí, pasamos, pero pero en ese momento hasta ahí fue nomás. uno de los que más quejó. Pero hasta ahí nomás. El anterior es donde me quedó duda, no sé si antes hubo falta o qué. Pero hasta ahí nomás, niño, ¿me entendés? Eso es decir, te vienen y te sacan puntos los rivales. Un Perú, que debe ser el Perú más pobre de los últimos años, te saca un empate. Y no lo braviamos, por lo menos de guapo hacerte sentir. Con toda la baja que vino De Perú, guapo hacerte sentir. era el momento. Y eso es lo que a mí me preocupa y me duele. 5 o 6 bajas. Porque así, Paraguay, titulares su historia fijos. marca que es otra cosa. La garra, el poner, el ímpetu de hacerte respetar. La Caja Mutual te ayuda a construir tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria. 18 a 21 años, 50.000 guaraníes. 22 a 25 años, 100.000 guaraníes. 26 años en adelante, 140.000 guaraníes. Redes sociales, Facebook e Instagram. Más información al 218-4000. Caja Mutual. Vos para protestar, tenés que saber protestar. Roja no es eso. Rivero, lateral izquierdo. Blas Riveros. Tampoco. Habría que ver a Fabián y a Gómez central. Yo no le veo a Andrés Cuba encarándola a la Beltrán y Villasanti. No le veo al Mirón. Ramos Sosa se dedicó a jugar. Gabriel Ábalos está no. ¿Y quién puede ser? No, es que es un equipo de personalidad, perfil no, bajo. no El tiene. único estaba en el banco, Richard. No, el único y por eso, único, Richard. y que salía a gritar de repente cada El tanto. arquero no lo vi Pero- hablando pero- mucho, pero- Arturo tampoco. Pero el arquero, ¿cómo va a hablar si él No, en todavía- el partido general lo vi bastante. Pero no sabemos No cómo ataca sabemos ni todavía. cómo ataca, se porque iba no- hasta la media cancha, gritaba algo hasta la media cancha y salía. Ah, gritó, no lo vi. Pero Usted no- estaba no en la atacó cancha. nada. Usted estaba en la cancha. Sí, Claro, usted lo vio. hizo En la señas, televisión no se aparte veía. en defensa de Carlos Coronel. Él no puede venir de entrada
A él le va a dar un tiempo en que vaya conociendo a cada uno. No hay de sus tiempo, compañeros. Arturo. La selección no te da tiempo. ¿Me permitís? Es el hoy. ¿Me permitís? Vos tenés tu verdad y yo tengo la mía. Ah, claro, sí. Y después está la verdad. Él es un novato en la selección, su primer partido y clasificatoria con una práctica y media. Él tiene que ir conociéndole al grupo, quién es quién acá, cómo es, le puede decir el otro, vos no te metas, déjame a mí que esta protesto yo, porque cómo se hace la gente, conociéndose se hace la gente. Ahí vamos a ir conociéndonos, y más en un plantel. Acá yo lo excluyo de toda responsabilidad al arquero. En Nuevito tenía razón yo cuando le dije que iba a ser titular, en la charla que tuve con él, pues yo sabía que venía para ser titular. Eso lo dije el 11 de agosto, que iba a ser titular. Yo el 11 de agosto le dije al coronel, vas a ser titular. Carlos Coronel, vas a ser el arquero de la selección nacional, vas a ser el arquero de la selección nacional. El 11 de agosto. Yo sabía. Aparte Germán cumplió ayer en las veces que intervino, no No, hay no, mucho pero- para reclamarle a él. Pero yo no hablé de cómo atajó, si atajó bien o mal, sino el de No hablar, intervino. el liderazgo general. Porque hay puestos que son clave, que tienen que ser líderes y marcar desde la presencia, del hablar, Pero ese y es pero él arquero, llegó central, después, volante central. no sé. es el arquero cuando no hay Estamos más. hablando de fútbol profesional, no es escuela de fútbol, muchachos. Sí, No es Germán, pero- no es pero escuela de fútbol. Te pongo un ejemplo. No es escuela de fútbol. No es ir al otro extremo. Por ejemplo, a veces No, al otro extremo no. criticamos lo de Jan, por ejemplo. Y a mí No, me no, gustaría eso- que no sea un no, Jan el no, arquero no. que sea Eso perfil es- bajo, tranquilo, no ese hace es otro falta extremo, pero a ver. vender humo, no hace falta A ver, salir a golpearse ese- el pecho. Eso es otro extremo, pero a ver, yo toqué el tema del arquero porque me pareció las imágenes que pasaron como que no hablaba. Usted tuviera un campo y dice que hablar, bueno, perfecto, quedó ahí. Pero Lo en justo y general, necesario hablar, pero o sea, en general a Paraguay le falta ese liderazgo, ese caudillo dentro del campo de juego, desde el 1 hasta el 11. Sí, pero entiendo tu postura, pero a lo que hoy es muy difícil que se convierta en un chilaver ya de repente. En primer partido llegó hace un día y medio, o sea, no pero yo lo hablo veo de- incluso a con ese ver, perfil tampoco. No le de- estoy diciendo del arquero solamente, el equipo en general. No, claro, ahí coincido contigo, pero Que falta yo, ese yo lo liderazgo. excluyo ahí a Coronel porque los otros Del de son hacerse más... respetar, el de ponerse cara a cara No, frente al eso rival, sí, que te patan, totalmente. no veo eso. 100% de Pero acuerdo. él no le Esa bravura no la él- veo. Pero ahí lo espera, excluyo a espera, Coronel, o sea, espera, Igual, espera. vamos a sacar al arquero. Nadie, todos tenemos nuestra opinión, una forma de para mí. Yo no hablo singular, yo hablo en plural. Mi vida es plural, mi vida no es singular. Entonces cuando yo hablo en plural, digo que una expresión no tiene que avalar ni firmar delante de un escribano. Yo estoy de acuerdo, Germán. No, Claro, el no, fútbol es uno solo. Sí, está claro. Nadie inventó el fútbol. Hay jugadores que pueden y hay jugadores que no pueden. Hay jugadores que no saben expresarse y hay otros jugadores que saben expresarse. El fútbol es pluralista. No, y el carácter y la personalidad no se compra, eso se lo traes de nacimiento, eso Yo es te verdad. dejo a vos si querés patear y yo encargo por vos. No quiero que vos patees y vos ya vayas a reclamar el árbitro. Ah, no. ¿Me entendés? Sí, Hay entiendo. mucho acá de pluralismo en el fútbol, Sí. como en cualquier actividad de la vida. Una cosa es ser capitán y otra cosa es ser líder. Y otra cosa es llevar la cinta nomás. Y otra la cinta nomás. Ahí está. ¿Entendés? El que hacía los acuerdos con la selección paraguaya económica a chequearse. Y vos chequearse no lo veías. Pues ya visto nomás. Y que era un líder perfil bajo. Perfil bajo. Y él era el líder para los acuerdos. Claro, está bien. Entonces, eso lo mantiene el fútbol. Acá en Cávila, Coronel pasó a ser secundario porque intervino dos, pero uno llegó, la pelota en el traje, años, iba a ser un golazo, y después. Estamos hablando nomás del carácter que probablemente le falta a esta selección paraguaya. Total. Eso es lo que tenemos que analizar. Total, carácter Estamos general. en Pero carácter- dentro del generalismo y entre ellos va tiene- también el arco. Entre ellos tiene que haber alguien que sea el que reclame y no precisamente el que cometieron la falta, porque hay manera de reaccionar. ¿Por qué lo echaron a Ramón Sosa? El Mal partido que lo expulsado. expulsaron en Muy mal Chile expulsado. fue por ¿Ah? un... Sí. ¿Por qué era? Y creo que se puso cara a cara con un jugador chileno y a los dos le expulsaron. Y no está preparado. Pongo un ejemplo y Germán debe saber muy bien, o tener que preparar. Primero, estudiarle al árbitro. Ustedes no son ninguno distraído, Germán, como jugador. Lo estudian al árbitro. Y a Ramón Sosa fue que se le empujó y lo echaron a Ramón Sosa. A lo mejor empujó mal. A lo mejor para tirarte aviso te das 3 vueltas y el otro se da 5 vueltas. Eso nomás. Yo veo un Paraguay muy light.
en mi opinión, No, pero se muy acepta, light, pero no muy estoy light. diciendo lo que digo que O sea, en plural tiene que resolver. El Paraguay de hoy no representa la tradición plural paraguaya. tiene que A eso Hay voy yo. donde ya, a mí me preocupa más que en la primera fecha nuestro técnico no tenga lectura de juego. Tenés que tener muñeca. Si tu equipo no funciona, hacé los cambios. Hoy tenés 5 cambios y tenés... ¿Cuántos suplentes? Ya se me perdió tenés la cantidad. 12. 12 suplentes, 2 opciones. Pasa por el entrenador. Ayer, por ejemplo, dejó fuera de la banca a Jesús Medina, que para mí podía ser una buena alternativa jugando por fuera. Sí. No sé si estaba con alguna lesión o algo por el estilo, no se reportó nada, pero me hubiese gustado en un momento como este que él pueda ingresar. Y ayer ni siquiera contó él como opción. Y lo que no estuvo tiene en que la haber banca. es jugadores intocables también. Porque coincido con Lo vos, de Víctor, Almirón, por sí. eso. Si anda mal, tenés que sacarlo. 30 Y si del no segundo está bien, tiempo no lo era para pongas. sacarlo, no, Exacto. ya ¿Por qué vas a dejar a un jugador Y porque después tenga un apellido saca Lambra importante? por eso, porque ya venía desgastado. Lastimosamente encima Claro. se lesionó. Porque Pero si no, usted- no salía. Yo creo que usted- ni salía. Si no se lesionaba, quizás ni salía. Ustedes se olvidan. ¿Quién lo dejó afuera a Tevez? Guillermo. ¿Y por qué no lo da acá afuera a mí, no si lo dejó afuera a Tevez? No, pero eso fue extra futbolístico, fue por tu tema. ¿Por qué fue? No fue por lo Ah, del la puta, futbolístico. ¿qué que le gusta a Vito vos? No, hola compañeros. Gustavito. Estoy escuchando atentamente. Espectacular el análisis. Pero yo no quiero analizar individualmente a la selección, quiero ir por el técnico. ¿Hace cuánto se trabajó para llevar el partido a Ciudad del Este? 5 meses, 6 meses. No vaya a preguntar. Romper la hegemonía era ¿verdad? Romper la hegemonía. Se trabajó espectacular, todo lindo. La selección me gustó, en parte, me gustó. Tampoco todo negativo voy a hacer. Me mostró algo la selección. Tenemos. El primer tiempo, sobre todo. Sí, tenemos. Romper la hegemonía. Línea de 4 para marcarlo a un solo jugador, como dijo el niño. 50 metros del área grande. Lo dijimos ayer a Solito, las Guerrero. Sí. Lo dijimos muchas Sobraba veces. ya ahí. ¿Y después? 11 contra 11 ya sobraba. Mm, Primer tiempo, no entró la pelota. mm. Por mala suerte, según Guillermo. Si es por mala suerte, entonces tuvimos suerte porque esa pelota atravesó por suerte también. Bueno. Menos mal que no entró esa, sino Sí. de terror. ¿Sabe qué? Terminan, pues, si no, Segundo somos tiempo. locos la bici. Ay, Guerrero. Uno menos. Ya sabemos. Uno menos. Mm. O sea, le ve uno menos. en Ya el sabemos, fútbol. ya Pero- dijiste. Pero, Arturo, dimensionar lo que es uno Ya menos. en el dijiste fútbol. uno menos, son 10, el otro 11. Tiempo completo encima, porque hubo Tiempo- tiempo completo. Uno menos. Tiempo completo. ¿Y después? 10 minutos, 15 minutos del segundo tiempo, Perú tenía la pelota. 5 minutos aproximadamente tuvo la pelota, Te escondía va la a pelota esconder de la Paraguay. pelota, con razón. Y caía uno y Galés se caía 2 horas. Te tiene que esconder la Estaba pelota. cantado Eso que iba está a ser dentro así. del reglamento, está dentro del código del fútbol. Si yo te menos, te voy a sacar la pelota para que vos no tengas. Y ahí yo quería escucharle ya a Víctor, que te diga, Arturo, cambia en Paraguay. Mm. Yo te escribí. Me escribiste toda la noche. Sí, te dije, tiene que entrar Carlos González, pero era con Ábalos, no por Ábalos. Hace cambio jugador por jugador. Te puedo pedir- Entonces, y con esto cierro, Arturo. Puesto por puesto, Con puesto esto, por puesto. me pediste mi opinión personal. Yo te agradezco que vos me dejes hablar. Te agradezco un montón porque yo soy la voz de los sin voces. Y yo me hago cargo de lo que di. Te agradezco, Arturo. Y no quiero yo agredir ni faltarle respeto a nadie, pero es lo que me sale del alma. Está bien, Cuando ese yo amigo. veo, yo, espectador, Mm, que un técnico mira mm. y sabe que tiene un jugador más en la cancha y no hace absolutamente nada por cambiar o porque sabe leer. Él era, ¿sabe qué? Él era un letrado cuando jugaba fútbol. Yo lo veía él. Tampoco voy a decir que no lo conozco, ¿verdad? Él era letrado jugando fútbol. Teniendo uno más y le hace cambio hombre por hombre. Entonces, la deducción que tengo es que es un técnico cagón. Es un técnico cagón. Porque era romper la hegemonía. El plato estaba servido, Arturo. Era animarse más. ¿Y qué pasó? Por eso no lo culpo. Lo saco al plantel. Voy al técnico. Tiene que animarse un poquito más. Era un momento de dar un Era volantazo ganar a del Perú, partido. Arturo. Era el levantazo. El partido, la lectura de juego de Guillermo Barros Esqueloto, de ahora que sería Esqueloto. Cheloto. No, es Cheloto. Cheloto, bueno, y ya me rompe. Es Cheloto, repetí conmigo, es Cheloto. Me rompe el Cheloto y estamos Sí. comenzando recién la eliminatoria. Así mismo. No tiene lectura de juego. ¿Por qué No Piogrita? tiene lectura de ¿Por qué juego. Piogrita? Un rábano no entiende. ¿Para qué grita? El ¿Para partido qué le grita? llamaba al cambio y él no entendía. Y él hablaba ¿Qué con el grita? hermano. Reynoso ya hacía 3 cambios. Reynoso le enseñó cómo con 10 viene a sacar un punto porque es rival directo. Sumado a que se lleva un punto, le saca 2 a un rival directo.
10-0 le hizo. Técnico puntazo contra técnico, se viene a llevar 10-0. Perú con 10. Y no tenía lectura de juego. Hace el cambio por cambio. Cambio por cambio. Son clasificatorias, partido de vida o muerte. ¿Qué decía Carlos Humberto Paredes? Salvando la distancia es como una guerra. No estamos jugando un partido de la Liga Argentina, Boca, Ferrocarril Oeste. Reynoso lo dijo. Era, era romper la hegemonía, el plato Era estaba el momento servido, donde el nosotros, técnico tenía que dar y el no faltarte volantazo, respeto, y no pero lo en tu hizo. casa vos no hiciste nada, Arturo, porque el técnico Ahí no está. sabe leer, Sí. porque el ¿Por qué técnico es te- caprichoso, por porque qué es cagón, te Arturo, está ¿entendés? poniendo- Pero tu Arturo, opinión, ¿por qué te pones nerviosito? Porque es así, Perdón, ya Arturo. tenemos un modelo del partido anterior contra Nicaragua, que lo sacó 9 y le metió otro 9. ¿Se acuerdan? Sí, Sí, sí. ¿Verdad? Vos para ir conociéndole a la gente, tenés que saber cómo obra. Y yo no digo que le aplaudas, pero vas a entender qué idea tiene Barros Echeloto. Ya el partido contra un amistoso simple cambió 9 por 9. ¿Es verdad o es mentira? Sí. sí. En un momento dado, Enciso y Almirón jugaban entre ellos y él no pare, le dice Jaromina, no para nada, vamos a jugar con Ábalos. Por eso Ábalos tampoco intervino ayer. No. Es decir, te quiero enseñar, Gustavito Sánchez, que si leíste un libro y ya conoces el argumento, Y este parece el sabes mismo. de memoria. Este parece el Ya, libro que ya leí, Arturo. y Ya- claro, ya- yo- más o menos, ¿cómo vamos a terminar si seguimos así, Espera, no, tranquilito nomás. No, pues estoy nervioso, Arturo. Pero no, Estoy no nervioso. no hace falta Súper que me nervioso diga, estoy. espera. Porque no se animó, A Barro porque tenía Echeloto que animarse a más. No vaya a pegar la mesa. Barro Echeloto necesita, y él no va a necesitar con su hermano, alguien que le diga, espera un ratito. Con él nosotros ya conocemos lo que es. Tenés que ver un poco su historia de cómo ataca. Y vas a fijarte lo que es. Él no juega con 9. Y entonces, sin que Gustavito se ponga más nervioso, ¿cómo vas a jugar con 9 cuando vos ya no crees en el único que... No es que no crees, ya no haces opción práctica al 9-9. Y va a meter 2, veo. Si ya con 1, si fuera por él, por eso sería interesante preguntarle, Guillermo, ¿vos jugarías sin 9? Y a lo mejor te dice, ¿se entendió? Eso es lo que yo digo. Entonces estamos peor, Arturo. El tema es que... Su esquema, nosotros ya conocemos Sí, su esquema. pero queda más expuesto cuando empieza a meter centro. Claro, Y pero- no había nadie. pero- ¿Para ¿Para qué Pero entonces? parece que yo le estoy defendiendo a él. No, a mí no. lo que me A ver, extraña, Gustavito, que la vida Vos te lo va... estás desnudando más. Eso, Entonces, si él no juega con 9 y le mete a Ábalos, Ábalos es 9. ¿Para qué lo mete? No, pero entonces? aparte, Arturo, espera un si, ratito. si él tiene su idea futbolística que es así y no le está dando resultados, entonces Cambia, está muriendo en la terquedad. cambia, Date cuenta, probá. Acabo de decir que nosotros ya tenemos una experiencia, el último amistoso. El último ya tenemos. Si vos querés el fútbol distinto, tiene que ser luego ya con otro técnico para jugar con 2-9. Porque si vos no estás convencido de lo que haces, ¿cómo vas a ejercer el trabajo? ¿Cómo vas a jugar con 2-9 cuando él no está convencido de eso? No, pero yo está creo que él se tiene que... Arturo. no, Él está equivocado, yo creo que Arturo. si él es inteligente, ¿A cuántos puede mundiales tener- no llevó la pelota parada? Él tiene su cabeza y tiene- gol, Arturo, puede cuando ya tener no variabilidad. podemos. A ver, el tema es cuando vos te casás con un solo sistema de juego, ahí está, ahí está mal. Pero Vos tenés yo que no tener lo variedad, estoy alternativa. defendiendo, Vos lo tenés que tener trato de... variabilidad. Bueno, no me da estos resultados, bueno, Opción voy a B, probar con opción esto. B, No me da opción esto, B, voy a claro. probar con lo otro. Y eso tenés que tener. Se mantuvo, esa variante Arturo, vos tenés se que tenerlo. mantuvo. Cuando ya tenía que cambiar, y Los hace grandes cambio hombre por técnicos y hombre. los grandes equipos en el mundo han Con triunfado uno, por eso. con uno No se más. casan con una idea y mueren con eso. Tenía que terminar el primer tiempo con línea de 3. No, no. Empezar el segundo Tenía que tiempo haber- diferente. tenía que haber Al arrancado terminar el partido. primer tiempo, era línea de 3. O quitar ya un volante central de El última. y partido meter tiene que un haber nueve. arrancado con línea de 3. Le sacaba a Rivero y le metía ya a Matías Rojas. Si querés, Arturo. Sí, O a Rojas. Algo tenía que hacer diferente. Lo que pasa es que cuando yo hablo de la acá no me misma escuchan. manera. ¿Por qué te pones así? Porque yo dije ayer, con el niño y con Ayer, Pancho lo es dijimos. verdad, es Los verdad, tres lo dijimos ayer. acá, claro. Ustedes Ah, estaban yo- allá, ah, no yo- lo ah, yo escuchaban. era torta, yo también no lo compartí escuchaban, contigo, en Ciudad yo también del Este no lo compartí escuchaban. contigo. Y bueno, Estuve de acuerdo dijimos, contigo. si va a jugar con Guerrero solo, Al el técnico pedo, mismo al dijo pedo. que vamos a especular, vamos a ver. O sea, ya te dio el mensaje de que se va a defender. Sí. ¿Para qué pones 4 defensas? ¿Para qué? Y él vio, Arturo, que Guerrero estaba ya 50 Y metros. eso era del del área 11 grande, contra y 11. mantenía su Claro. línea de 4. Niño, a las 2 de la tarde lo dijimos acá, a la 1 de la tarde lo dijimos ayer. ¿Por qué mantuvo esa línea de 4, Arturo? Explíquenme un poco. Parece que Antes son encontré ustedes... la mano que no se analizó y quiero que, Venga. que observen La de aquí, Ábalos, la de porque me Ábalos. puse a buscar el partido. Mm, Lateral, Robert Rojas, mm. Sí. Ábalos, Peina. Peina Sí. y allí dan el brazo de... le Pero pega el vamos a codo. hacer la reiteración. Abraham. Abraham. Sí. No hubo explicación de la gente de Conmebol y yo no Por vi que eso se va. pitó falta.
Vamos a ver la reiteración, a ver qué pasó. Es cierto, teníamos que haber ganado en cancha y no estar reclamando penales, pero me llamó la atención qué pasó allí. Allí y brazo. Pero tenía Bueno, una posición normal de salto, pienso yo. O sea, Yo comparto con Víctor. Esa no, visto no con hay un Fabián. movimiento muy no hay ningún, raro. muy abierto. Fútbol paraguayo se analiza. No hay. Pero No, fútbol pero paraguayo, fútbol paraguayo. La puta, es lo que tiene que ver esto acá. Pará. Ya que está, una jugada similar a lo largo de la eliminatoria. Pará. Argentina-Brasil, penal para Messi, penal para Neymar. Una igual era. El público no entiende. Cállate, pombralo. Penal para Neymar, penal para Messi. Cállense, carajo. No se entiende. Tenés razón, Arturo, tenés razón. La puta rompió el reloj. Se rompió el reloj. Pero nomás la acostumbraron acá. Mi señor le va a mandar la mierda, me decía, ¿quién le pegaste? Sí, que Tengo que dar explicaciones después que me pusieron nervioso. Pero hay video. No importa, y vos Hay sacás tu... Hay prueba. Espera. Si Barrio Cheloto no relaciona lo que tiene, puede ir peor. Él necesita autocrítica, y le decimos a él que le llegue a oído, porque todos queremos que el Paraguay vaya al Mundial. Todos queremos. Él necesita, no, la fama de jugador la tiene, su hermano también, alguien que le diga, espera un ratito, ¿qué te parece esto? Él se encierra mucho en lo que hace, y eso él ya demostró. A mí no me llama la atención su esquema, ya sabemos. Si ayer estaba Enciso, a lo mejor no jugaba Ramón Sosa. No iba a jugar. Ese era el cambio directo, sí. Espera, a lo mejor no jugaba. ¿Qué le dio? Le dio Ramón Sosa lo que Enciso no le da. Y a lo mejor si Enciso estaba, era Almirón y Enciso. Y Ramón Sosa banco. O miento. Sí, para como jugó ayer. Sí, como jugó ayer. Yo no, estoy hablando. Porque teníamos otra idea en principio del equipo y al final volvió a jugar como jugó ayer, digo. Como jugó. Una cosa es lo que vos te podés creer y otra cosa es cómo juega. Entonces, no le pueden criticar a Gabriel Ábalos. ¿Qué hizo Gabriel? Porque el 9 no es para el funcionario. No, está más solo que Gonzalo, pobrecito. El técnico. Ese es el tema de... A mí me da pena por Gaby Ábalos. Me da pena. Y el que venga va a sufrir eso. Claro, todos los 9 van a sufrir. El propio Vareiro, que se cansa de hacer goles en la Argentina, acá no va a hacer, porque en el esquema no encaja. De Barrio no está eso. Eso nomás le quiero. Y perdón si le grité, le levanté la voz, porque hay cosas que no gritamos todo y hablamos todo el tiempo. Entonces, sobre conocer los errores y hablar de los errores, ya está. Lo que tiene que hacer él es comenzar a ver lo que tiene como materia prima para poder llegar. Arturo, pero el juego ni le dio para que se animen más. ¿Por qué no se animó? Dijimos, eso, pero ¿por qué no se animó? Ya dijimos. En la conferencia no dijo absolutamente nada. Y bueno, vamos a escuchar. Hay que tener paciencia. Hay que tener no, pero sí, que vamos por buen camino. De local ya regalamos, Arturo. Y no nos faltó respeto, pero nosotros no hicimos nada. Porque el técnico no quiso cambiar. Perú fue muy consciente de su reto y lo que juega. Perú vino ajustado a sus limitaciones. Perú sabía hasta dónde podía. Claro. El técnico Reynoso dijo, voy a jugar así porque más no tengo. Dijo, esto es lo que hay en campo y más no tengo, dijo Reynoso. Por eso no se arriesguen, muchachos, y no se arriesgaron. A lo mejor el técnico le dijo, ustedes no salgan. Hagan un partido aburrido, pase, toquen, no se arriesguen, muchachos, porque podemos perder. Yo creo que ese pudo haber sido el mensaje. Porque prácticamente estamos jugando con equipo suplente. Y le dijo el técnico, no hagamos lo loco que juguemos así. Estamos diezmados. Medio suplente tenemos. Ganó la experiencia de Reynoso. 10-0 le hizo. Tácticamente. Total. Dice Santiago Riquelme, si de local no le pudimos ganar a Perú, que llegó con 8 bajas y que jugó con 10 todo segundo tiempo, estamos mal. Guillermo no se animó a arriesgar por miedo a perder. Y sí, estamos de acuerdo. No, y ayer eso decía en un momento. Hasta, parecía medio... yo lo miré así con cara de asombrado cuando él decía que no hicimos esos cambios porque había que mantener el equilibrio. Porque no hay que volverse loco por ganar y después perder. Hace 100 años él le riega usted a la ganancia. ¿Y por qué no se animó? ¿Por qué no cambió? Algo diferente, si ya no entraba la pelota, si él mismo, si el travesaño, el arquero, animás, tiene algo más, tener un nombre más, que eso vale muchísimo en el fútbol. ¿Sí o no? Sí, y tener ahí jugadores, Arturo, para hacer algo diferente y no hombre por hombre. Dice Federico Ríos, no sancionaron la jugada penal.
Sí, hoy día a día en el bloque contigo analizo. Sí, pero tiene razón, niño. En el fútbol paraguayo es penal. Pero estamos ni en la Porque fecha. o no acostumbraron mal los árbitros Claro, o no, acá sí, Y acá buscaba, no, Gustavito, no, hoy 8 de septiembre Sí. 2023, de aquí Sí. a un año, algo parecido, una jugada similar para Sí. Brasil o Argentina, inclusive por ahí puede ser otra selección más. Penal. Penal, una jugada similar a esta. Vos sabés que, niño, ayer viendo el yo te vi partido de yo te vi la Argentina, derecha, niño. niño, el partido de Argentina, hay una mano que Scaloni reclama como para penal de Argentina. Fue casi parecida a esa y no se lo cobraron. Y lo dijo, no fue. Y era bastante parecido. Y era en la cancha de River, Y se la tenemos podían haber ese cobrado. más- tenemos Pero ese más la vivo. dejó Sí, pasar. comienza Más Se ganó Gómez como jugador, Sí. se ganó Ramos Sosa como jugador. ¿Por qué lo sacó a Gómez? ¿Por qué Gómez no lo tiene ganó? No, jugando- estaba extenuado ya ya. estaba Ramón extenuado. Sosa fue la figura de Paraguay. Quedó en un momento a elongar y lejos. después ya... Hay que ver cómo Jugando va. muy bien, Gómez. Y Diego muy bien también. Y hay que ver cómo va a encarar contra Venezuela. Que decía Julio Juan del Puerto que me escribió. Buen físico los goles venezolanos. Sí, es más, antes del gol de Colombia, el que estuvo más cerca de hacer el gol fue Venezuela. Y que tiene Un presencia. partidazo Tiene le hizo presencia Colombia. Venezuela. Sí, Tiene presencia. Digo algo, y ayer le dije que niño no me va a meter. Kaku no puede ser suplente. No, Para mí. tiene que jugar. Ayer tenía El que arrancar cerebro, partido. el cerebro. Tiene que tenemos. jugar. Sí, sí. Dije yo. En A la falta previa de parecía que 10 iba a ser al existentes, final. uno de los pocos Tiene todo el 10. potrero encima. Tiene todo el potrero la encima. primera Tiene, pelota- tiene la película clara en la ¿Cómo va a cancha. meter? Le dijo la primera pelota al Mirón. Y bueno, anda, sentate, Gustavito. Ya me voy, sí. Gracias. Una vez más, pero en serio, gracias por dejarme expresar. Por favor. Y lo no que gritemos siento, ¿verdad? todos juntos, pues no se entiende. Pero tiene que animarse más. Excelente tu Cheloto, comentario, por Gustavito. favor. Armaste quilombo, pero excelente comentario. 100% de acuerdo hoy contigo. Gracias. Hoy. Anda. Y vos no tenés opinión propia. No, es que suscribo No, todo no, lo que no, dice, vos no no hace tenés. falta que agregue nada más. Anda. Y yo te digo que otro día estudies cómo juega el técnico de Paraguay. Entonces hay cosas que no te van a sorprender y no va a ser una oratoria vulgar como la que estás haciendo. La historia tuya es una historia vulgar que se consagra, que se compadece de todos los perros. Estoy de acuerdo. Ese es, no por vos, por todos. En la derrota no hay explicación posible cuando perdés. No perdimos, Arturo. Esperá. Por suerte no perdimos. Esto es como derrota. Esto es como derrota. Esto es como derrota. Entonces, cuando vos juzgues a la gente, hace un estudio y decís, pero un ratito, quiero estudiar a Barros Cheloto, cómo venía él jugando. Y hay cosas que ya no te van a llamar la atención en él. Yo no, al contrario, lo estoy criticando. Es una persona muy cerrada. Él tiene que tener una mente un poco más abierta. No sé si me entendés. Pero para eso, cuando ustedes se desmayan y putean y se tiran al piso, yo te digo que a mí no me extraña, porque su formato es este. Si él quería un 9 técnico, me dirán, hay cosas hechas, Tony Sanabria que lo dejó afuera. Que dicho sea de paso, estaba mirando yo el partido. Subió una historia y una De un foto fútbol de alta competencia. Está lesionado. No, pero no lo convocó No, anteriormente. Pero está siguiendo el partido de Paraguay. que No, es una no, buena pero no lectura lo que convoca, está ni siguiendo. aunque- Y no es que no quiere venir, como muchos dicen, no quiere venir, Claro, no porque quiere al venir. subir la historia que está Porque se está mirando el partido, porque le Está- interesa la selección. Ahí está, Ahí está. eso, Le interesa su país, su selección. Perdón. Quiere- Tal cual, tal cual. Tony Sanabria, Quiere estar en la selección, Tony en el Sanabria. inventario de Barro Echeloto no figura Tony Sanabria. Futbolísticamente No, hablando. no. Ah, sí. No, puede no ser. va a venir. No, Pues no. hagan lo que hagan. no va a Parece venir. que no entendés, Germán. ¿Para qué va a ir Lego sin ni hagan figura? Volador. Espera. Sí, goleador histórico. Espera. Una cosa Ahí loca. se va. Y andá nomás, sentate. ¿Sabes que cuando ya lees un libro que ya leíste, sabes el argumento de memoria? Gustavito, Guapuinande, de tipo P. Y te vuelvo a repetir, a mí no me extraña de Barro Echeloto, porque vos cuando mirás el partido ya conocés su figura, ya sabés la posición en línea oblicua que juega Andrés Cubas. Andrés Cubas juega así en la cancha, Hizo un buen partido Cuba ya, ¿eh? porque juega en línea oblicua. ¿Qué hace él en línea oblicua? Vos no le vas a ver a un Andrés Cuba acá, le vas a ver acá. ¿Es verdad o mentira? Sí, mérito del partido para mí era el ingreso de Richard. Si Richard Ortiz ya está en el banco, porque está entero. Allá por los 75 minutos de partido, Richard tiene disparo de media distancia, tiene juego aéreo, te va a empujar y tiene pelotas largas. Por lo menos para ir. Para mí en un momento ya era Richard por Cubas en el segundo tiempo del partido, porque Cuba también ya venía cansado y éramos nosotros. Perú estaba todo en su campo.
Con descuentos de hasta el 30% con todas las tarjetas de crédito de la Cooperativa Universitaria en todas las sucursales. Y si no podés pasar por una de nuestras sucursales, llamanos al 627-7000. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. Recargate energía y vitalidad con Puff Energy. Aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración. Reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Puff Energy, calidad, éticos. En la ciudad de Pileta contamos con los servicios básicos en puerta, calles principales empedradas para inversión o vivienda, salidas a rutas importantes, Nueva Italia, acceso sur, llamar 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. ¿Vos le das como técnico a Juan Carlos, el colombiano? Osorio. Y ya sabes que va a relatar un partido y va a saber que va a presionar la acá para acá. Ya va a saber ya. Ya va a saber que quiere ganar la posición del medio. Te va a Berizzo y va a ver todos los partidos por video de Berizzo, muy similar en muchas cosas. Juega de medio campo para ir, como que hace una chique. Cuando vos saliste hace una chique. Como que está esperando algo, pase en defensa para que pifie. Ya sabés la idea. Barcelona no es de eso. Saca al peruano y le deja el campo. No, es que van o mienten. No, te da el terreno para contragolpear. Así mismo, te da el terreno. Entonces, ese ya sabemos lo de Barro Echeloto. Pongo un ejemplo. Lo extraño es que si miramos dónde Paraguay hace los últimos goles ante Ecuador. Hoy antes de venir al programa me detuve a mirar el resumen de Paraguay y Ecuador. ¿Cómo le hacemos a Ecuador los goles? Presionándole en la salida. Arriba. Presionándole en la salida, sí. Algo que no hicimos esta vez. No. Así le hacemos los goles Pero, a Ecuador. Con Barro Echeloto en esta última etapa no se presiona arriba. Pero Poco. con Ecuador fue el técnico. Sí, ya sé. Por eso, digo, esa versión... claro, pero ahí cierto, tenemos ya que no había era la un presión, partido sin presión. Pero igual salimos a presionar. No, eso sí, pero... Como dice Dito, ya estaba eliminado. El error. Por eso ahí pasa muchas veces por la personalidad también, porque jugamos bien ese partido, volaba el equipo y era un partido intrascendente ya para nosotros. Y el equipo tuvo un gran partido en Ciso. Ciso fue el que terminó. ¿Y no era un partido para que entre Morales? No. Sí, hasta... Mucho más agresivo. En ese estadio, ir al gol. ¿Sabes que Germán Cafa? Siempre los que están en el banco cuando el resultado no se juega son los mejores. Sí, no. Siempre, Zoraida, los que están en el banco y cuando se pierde son los mejores. ¿Por qué no le puso? ¿Por qué no le puso? ¿Por qué no le puso? Pero no digo por eso. Pero por eso decir, por favor. Buen partido, pero hay una jugada que le reclamó. En el primer tiempo hay una que tenía para patear cruzado y hace un centro. Que él es delantero, patea largo. Sí, tenés razón, niño. No sé qué le pasó allí. Lo vimos. Para patear cruzado. ¿Qué te tenga el Yese? Anda, es más, patea fuerte, que vaya a Presidente Franco, que vaya donde vaya, pero pegarle. Y él tira al centro. Cuando encima patea fuerte y patea bien. Y en argentino él busca largo. Sí. Vos ves fútbol argentino y él patea el arco. A mí me extrañó que hace otra vez ese recorte para el centro cuando era buscar el arco. Tienes razón. No sé si es la duda del jugador allí en no estar seguro en esos momentos. Porque tenía espacio. Tenía espacio, no es que tenía un peruano cerca como cruzado. pero sí. bueno. Perdón, vamos a programar por NPI. Tenemos ahí Gustavito Daniel Campos sobre Ramón Sosa. ¿Y quién más? Luis Fernando Cobar y... porque estamos apurando, perdón, pero después le voy a ir a la una y le voy a dejar a ustedes que hagan lo que quieran. Bueno, una manera de decir, juguemos en el lobo mientras el lobo no está. Después, sí, no más novedad. Juguemos en el lobo mientras el lobo no está. Vamos al bosque. Juguemos en el bosque, contra el lobo. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. ¿Lobo está? ¿Quién responde? Gustavito. ¿Cómo te va, Ernesto, Diego? Muy bien, comandante, ¿no te agarró la tormenta, no? ¿Qué es lo que te pasa? No, pregunto si te agarró la tormenta de vuelta. A partir de Caguazú fue fuerte. Tuvimos que parar incluso un rato. Tuvimos que parar, llegamos a las 2:15 de la mañana y a las 6:15 suena el despertador, estuve en Urbana y esta mañana. Espectacular. Estábamos orando por ustedes. El autobombo me estoy haciendo. Si nosotros no hacemos el autobombo, ¿quién nos hace el autobombo? Estábamos orando por ustedes. Te agradezco mucho. Carlos Coronel, vas a ser el arquero de la selección nacional. Carlos Coronel, vas a ser el arquero de la selección nacional. Vas a ser el arquero de la selección nacional titular contra Perú. ¿Sabes cuándo fue esto? El 11 de agosto. El graf está mal. Primero lo escuchaste, primero te enteraste en Fútbol a lo Grande. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. No es lo mismo. Eso fue el 11, nosotros ya sabíamos que iba a ser titular, ¿verdad? Así es. El 11 de agosto le dijimos a Carlos Coronel, vos vas a ser el arquero. Ahora, poco trabajo tuvo el arquero hablando de eso, ¿eh? No, sí, Perú no atacó. Por eso. Perú vino a colgarse el travesaño. Y más cuando tuvo un jugador menos. Ahí se nos paró el corazón a todos. Sí. En esa última de Paolo realmente. Arturo, y equipo cortito nomás, porque sé que no tenemos mucho tiempo.
No sé qué Ni piensan. vos no tenés tiempo, yo no tengo paciencia. Bueno, pero quería decir, me parece que la lectura de juego de Guillermo no fue la correcta. Que la actitud estuvo muy bien de los jugadores, los laterales realmente le faltó un lateral que pueda tirar un centro como la gente, un jugador que pueda ser un creativo, que pueda meter pelotas filtradas, al margen de la suerte, de Galese, del travesaño. Pero no puede tener laterales que tiren centros, si él no puede pretender esto si tiene su funcionamiento otro esquema. Claro. Entonces él mismo se contradice, güey. Él mismo se contradice, si no es su mente, su forma. Ahora, el partido también en el segundo tiempo pedía otro 9, un acompañante para Gabriel. Jugaba muy solo por momentos el partido y se lo desgastaba mucho. Pero no, él si no quiere jugar con 9, con uno, pues va a jugar con 2. Y al final terminó metiendo centro a la nada. 20 Claro, minutos de centro como dice, a cualquier parte. No tenía nadie, eso no ensayó ni pané. Eso no hay ensayo. ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, Ernesto? Bien, pero tenés que hacer los goles, ese es el tema. Ya sabes. Teníamos que ganar como Claro, sea, quizás el aliciente queda que Argentina ganó con la mínima, con un gol de Messi sobre la hora, pero bueno, lo de Paraguay tuvo una chance de desperdiciada tremenda, pero me preocupa la falta de lectura. Ese es el punto, Ernesto. A partir de ahora vamos a tener que estar allí con la calculadora. Y es primera fecha. Vamos a esperar ya que Uruguay y Chile empaten, porque no nos conviene que se vayan los dos. Entonces, que empaten ya ellos, que gane Brasil y comenzar a mirar. Decí que perdió Ecuador. Por eso, tenemos que comenzar a mirar qué pasa con los demás. Sí. Bueno, Daniel Campo representa a Ramón Sosa. Qué buen partido hizo Ramón. Y hablamos con él. Cuando quiera, Gustavito, ahí nomás, tranquilo. Y pero nosotros, vos estás nervioso todo. Si es vivo nervioso, por favor. Bueno, dale. En líneas generales, por toda la selección, porque para mí jugó muy buen partido. Esas cosas que tiene el fútbol que no se pudo concretar, no sé, 4 o 5 pelotas en los palos. La figura del arquero, pero para mí hay que mirar el futuro como mucho definir. Y bueno, en lo individual, Ramón su partidazo. Sí, compartimos, pero son opiniones que donde cada uno se respeta. Están los que dicen que esto fue un desastre, Paraguay se respeta. Para mí no fue así, faltó el gol efectivamente, hay que comenzar bien o hay que jugar, tratar de jugar bien y ganar, que sería lo ideal. Contanos, Daniel Campo, lo de Ramón Sosa, y vos que es tu oficio y conocés la profesión, ¿qué repercusión puede tener una cosa como esta? Bueno, realmente lo que hizo fue rectificar todo lo que viene haciendo en el fútbol argentino fecha tras fecha. Chico que creció del último semestre, desde que está en Talleres, viene con estas actuaciones. Además, todo el partido siempre da algo nuevo, asistencia, goles, está con una confianza terrible, evidentemente el cuerpo técnico de la selección le habrá dado esa misma confianza y él aprovechó su momento y yo creo que estamos en presencia de un chico que tiene todo para crecer y para consolidarse. Hay que ir partido por partido, porque esto no es una cuestión que tampoco por una actuación, pero él lo que viene a hacer es confirmar todo lo que viene haciendo en una liga tan competitiva como la Argentina. Y se refirió a Luis Fernando Escobar, que fue el que lo trajo a Ramón Sosa, Diego, porque como fue figura en Paraguay, creo que convenimos, ¿verdad? Sí, totalmente. Entonces esto decía Luis Fernando Escobar, el técnico. Estamos con Luis Fernando Escobar a Ramón Sosa. ¿Vos lo tuviste en Temetari? Sí, Arturo, lo tuve en Temetari. Bueno, realmente lo traemos a Asunción mediante hoy día ya un colega que fue mi jugador cuando yo dirigía en Curuguatí, que se llama Rodri Auto, y lo traemos a Temetari cuando yo todavía no estaba trabajando ahí. El técnico era Juan Ramón Jara en ese momento. Juan Ramón Jara, el técnico. Sí, Juan Ramón estaba dirigiendo Temetari y lo traemos nosotros, hablo con Dani Campo y lo traemos. Y después él tiene un paso por Lanús y luego vuelve ya con nosotros jugando en primera vez, y ahí sí juega conmigo prácticamente todo el campeonato antes de su paso por River. ¿Quiere decir que primero lo tuvo Juan Ramón como técnico, Juan Ramón Jara? Sí, Juan Ramón lo tuvo como técnico o sea, yo lo traigo, lo llevamos a ver y Juan lo tiene ahí dirigiendo en Temetari. Él estaba como técnico en Pero él lo llevó a jugar en Lanús. ¿Cómo es lo de Lanús?
Sí, yo creo que él estuvo en la reserva de Lanús, no sé si llegó a fichar, pero sí estuvo trabajando alrededor de 6 meses más o menos. Dato que no sabíamos, tampoco nos dijo Daniel Campos. ¿Qué es lo que tiene más a favor en este crecimiento futbolístico? ¿La ayudó que el mercado argentino? Yo creo que influyó muchísimo en él. Él era muy en bruto cuando llegó acá a Asunción. Era un chico que prácticamente no tenía trabajo de base, no tuvo nunca trabajo de inferiores. Y bueno, ese crecimiento yo creo que lo encontró ahí primeramente en un lapso corto. Luego ya vino y ya mostró una diferencia importante. Creo que es un chico que no tiene techo, que hoy día apunta para mucho más de lo que está rindiendo. Es un chico muy sano, es un chico muy noble. Siempre me llama la atención que es una persona muy, ¿cómo te puedo decir? Que siempre te atiende, siempre te contesta. Reconoce mucho a la persona que lo ayudó. Eso vale muchísimo. Y bueno, y el crecimiento futbolístico que tiene. Y bueno, ¿qué más Luis Fernando Escobar con relación a Ramón Sosa? Cuando lo veía, ¿qué decías ayer? Realmente me sentí muy orgulloso, me sentí muy feliz por él, por su familia. Viene de una familia muy humilde. Cuando ellos vienen a Asunción, hablo con la mamá y la mamá en ese momento pues, dice que el chico queda a mi cargo y todo eso, ¿verdad? Cosas que muy es del interior, ¿verdad? Y después hizo todo. ¿La familia dónde es Luis Fernando? Ellos son de la zona de Maracaná, la zona de Curuguatí. Y Juan Ramón Jara dijo en un momento dado, fue número 9, la historia, Ramón Sosa. Hoy te mencionó Luis Fernando Escobar, fuiste técnico de Ramón Sosa en Temetare. Sí, justo cuando comenzamos este proceso con Daniel Campos, yo agarré la dirección técnica de Temetare en primera división y también la coordinación general de toda la formativa con Marcos Tioso. Y justo vino él para la prueba y lo dejamos. ¿Qué edad tenía Ramón? Y yo creo que tenía 16 por ahí, 16 o menos. No marcaba las diferencias. En la primera práctica vino de delantero, del número 9. Y vino como 9 delantero. Raro. Y yo después agarré, le pregunté si en dónde jugaba y me dijo que no jugaba en ningún lado, que solamente jugaba en su pueblo y que era su primer fichaje. Yo creo que el Lucho le trajo. Y no, le descubrí, te mencionó a vos, por eso. Sí, él fue el que lo descubrió. Yo nada más ya después lo tuve ahí como jugador. Él fue el que lo trajo del interior. Y yo ya lo tuve ya como jugador, pero era un chico que marcaba la diferencia. En ese entonces ya marcaba diferencia. Y bueno, ¿qué más podemos decir de él? Y ayer me dijeron que jugó un partidazo. Yo no he visto el partido porque justo se fue la luz. Vino una tormenta y se fue la luz y no pude ver el partido. Me dijeron que hizo un partidazo, pero se veía venir luego de a poco porque el chico es un chico muy inteligente, entrena bien, es un chico que aplicado. Y se veía venir eso. A la larga se veía venir esto. En Argentina misma es un jugador muy competitivo. Yo sé bien que es eso y él está sobresaliendo allá. Bueno, esto decía el historial de los técnicos que tuvo cuando comenzaba, es Juan Ramón Jara, ¿verdad? Sí. Y los números que salían en pantalla, preparó Talleres después del partido de ayer. Esos números que aparecían en pantalla en el NPI, nos dice Edgar, para que los oyentes sepan, había números de Monumental en el NPI, que nos dice Edgar Cantelo que son los números que preparó ayer Talleres. 8 duelos ganados, 3 pases claves, 3 faltas recibidas, 67 toques, 6 regates completados y pases precisos 25 de 33. Muy buen promedio. Lo quieren muchísimo Talleres. Sí. Y bueno, Ernesto, Diego Gómez también jugó bien, Arturo. Diego Gómez hizo un buen partido. También. Arturo, ustedes que siempre tienen la precisa, ¿qué se sabe de mi Almirón? Almirón. Y que tiene Es un calambre, el tradicional calambre. Por el cansancio, netamente. No una lesión inicial. No hay ningún pinchazo. Hasta aquí no. Yo creo que tenemos que esperar el informe médico. No va a estar contra Venezuela. la forma que salió no parecía simplemente eso, porque se tomaba la cara, no No podía pod- ni no- siquiera no podía moverse, caminar. Por eso, ojalá no sea nada grave, pero no tenía. No, es que tiene que haber el informe. Sí. Dos número 10 van a estar afuera de la siguiente. No, yo creo que no está. El niño dice que es calambre. Yo creo que no va a estar. Para mí no va a estar. Germán,
Yo también por lo que dijo el técnico. Germán, Sí. vos que conocés Ojalá, como dice el niño. mucho del tema dentro de la cancha, ese gesto, pero el pinchazo acá atrás, ¿puede haber un desgarro fibrilar? Sí, muy probable que tenga alguna rotura fibrilar. Por el gesto que hizo, por la cara de dolor y por la proximidad del partido, más el viaje, lo pongo... Que no es mucho, pero Muy 2 bien. semanas, 3 semanas te vas a quedar afuera. Sí. No es mucho, pero del próximo partido es muy difícil que esté. Ahora, algo va a cambiar contra Venezuela en cuanto al equipo, digo. Y hay que cambiar. Tiene que cambiar. Hay que pero cambiar, porque Diego con esto no dice alcanza. jugar con 2-9. Con no esto no jugar con alcanza. 2-9. Y esta vez sí nuestra defensa va a tener trabajo. Algo Sí, que sí. no tuvo el día de ayer. Y el porque arquero va a tener trabajo. Mirando lo que hizo Venezuela de visitante ante Colombia, es un equipo que te ataca, que genera situaciones, Sí. y jugando de local va a ser otra cosa, otro tipo de Es partido. otro Venezuela, ¿eh? Otro, sí, Muy sí. mejorado, muy mejorado. ¿Debería bueno, jugar vamos a esperar Richard al Ortiz? partido. ¿Sería una opción de cambio Richard para Venezuela, digo? Pregunta. Sí, puede ser, claro que sí, para ¿Sí? darle un poco de orden y más que nada carácter al medio del campo. Y aparte Richard es un jugador que mete muchos pelotazos largos también. Y Eso- remate afuera del área. Y exacto. remate fuera del área, exacto. Así es. Bueno, Igual, Diego, por lo menos yo veo muy difícil que con 2 puntas arranque en Venezuela. No. Y ayer no arriesgó mucho menos a fuerza. No, dice Dani que habló, como dice el niño, al tema calambre que dijo, que habló con el jugador, con su hijo, y no sentía dolor. eso está bueno. Entonces está muy bien, como dice lo que dijo Barro, entonces teníamos una idea de Víctor, y como dice el niño, podría estar. Aparte, por el tipo de partido, esta vez más que nunca necesitamos jugadores con el rasgo de Almirón. Para la contra. Pero el 100. Para la Ahora, yo pregunto, siempre hablando y al un medio, jugador, sí, como Matías Roja para romper línea, porque es importante eso. O el propio Kaku, que juega ante Venezuela. Sí, Kaku tiene que jugar. Totalmente, Sí, sin comparto. Bueno, ha sin sido duda. un feliz fin de semana. Igualmente, tenés un color de camisa que da paz, Arturo. Paz, por favor. Paz. Y esperanza, porque es verde. Verde esperanza. ¿Cuál era el eslogan de Radio Caritas? Habla pues, Ernesto. No sé cuál es. Diego. No sé. Soraya, Radio Caritas. ¿Cuál era su eslogan? Paz y bien para Ok. todos los hogares. Chao, Ernesto. Ok. Chao. Shalom. Shalom. Paz y bien para todos los hogares. Radio Caritas. Lo mejor para tu auto, camioneta, camión, Duración Pluscar, piezas y repuestos de las mejores marcas para tu vehículo brasilero. Pedilos en las sucursales de Pluscar, contacta al 0982-755-250. Pluscar, la solución a todo que vos se Carlos busca. González, presidente de TMTL. ¿Cómo te va, Carlos? Hola Arturo, ¿cómo están? Saludos a la mesa, saludos a Germán también, mi arquero. Gracias, Carlos, un abrazo. Los muchachos, ¿cómo están? ¿Y por qué no tomamos café nomás con Juan Mancafé ya está? No, amigo, muy buen amigo Germán ahí con ustedes. ¿Cómo anda Arturo? Bien, Está bien. volviendo, no sé si me escuchan bien. Sí, te escuchamos bien. Estoy en ruta, no sé si tengo buenas señales, si me escuchan bien. En una emisora el colega está diciendo que hay una deuda que está reclamando. ¿Ustedes reclaman a River? ¿O al revés? La verdad que no River no le tengo reclama, conocimiento, River. Estoy volviendo de Ciudad del Este ahora y no estoy en conocimiento. Ah, pero hay como una deuda de River, ¿no sabes? No, la verdad que no estoy manejando. Arturo. Era por Como te eso, digo, pero ayer si no tenés conocimiento, no quisiéramos andar mucho más que desearte muy buena que tiene Temetalé, es por un reclamo que hace justamente a Temetalé que finalmente transfería, ¿verdad?, a Ramón Sosa. Gracias por este tiempo y disculparnos, Carlos, pensé que pensabas el tema. No, Arturo, la verdad que estamos muy contentos con Ramón. Ramón llegó a nuestro club, se formó en nuestro club y así que hoy en la selección está demostrando lo que desde un tiempo vino con su cualidad, ¿verdad? Uno va formándose y formar parte de su crecimiento es un orgullo para nosotros como club. Sí, señor. Gracias, Carlos, disculparnos, Tena, muy puntual. Gracias, disculparnos. Gracias por este tiempo. Dale, Arturo, un gran abrazo y a los muchachos. Bien, Santiago, sentate, Santiago, por favor, que nos trae regalo, niño, ¿sí? Vamos a ver qué vino nos trae para regalar. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado, mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción, mejor servicio postventa, planes de financiamiento. Avenida Eusebio Ayala 4623, Class Motors, una decisión inteligente. Va a venir Santula. Hola, Santiago, disculpame, la quiero, total, va a venir, ¿cómo es? Francisco López, la TC2. ¿Cómo te vas? ¿Cierto, niño? Creo que me mira. Perdón, disculpame, ¿cómo andás, Santiago? Muy bien, muy bien.
Encantado de estar siempre acá con ustedes. Vamos a hablar de Álamos con... ¿Qué trajiste? Trajimos Álamos Red Blend, una Álamos de la bodega Catena Zapata, de la importadora Fruto de los Andes. Esperan así, hace Gustavito. Y yo voy a decir que va a traer otra cosa que no sea producto de calidad. ¿Vos te imaginas cómo me altera este chico? Te alteran. Sí, porque cuando hablamos de Álamos y Fruto de los Andes, producto de calidad. De alta calidad. De alta calidad. Alta calidad. Entonces, eso es. Todo lo referido a Catena Zapata y a las bodegas que importa Fruto de los Andes está relacionado con alta calidad, vinos premium y super premium. Bueno, contanos de Álamos Red Blend. Red Blend es una mezcla de uvas rojas. No tenemos cepa, como siempre acá hacemos un poquito de escuela, hablamos que la cepa es cuando nos referimos a Malbec, a Cabernet Sauvignon, a Syrah, Chardonnay, Tempranillo. Esa es cepa, es el nombre de la uva, de la parra. Son todas plantas distintas de una misma especie. Es todo vitis vinífera. Pero dentro de la vitis vinífera existe Malbec, Syrah, Cabernet, hay más de 1000. Hay más de 1000. Y en este caso tenemos una mezcla, la bodega no nos especifica qué mezcla utiliza para hacer este Red Blend, pero al beberlo sí sabemos que estamos, como decía usted bien recién, ante un vino de alta calidad que va muy bien con una infinidad de platos. Por ejemplo, este vino es para compartir, es familia, es amigos, es estar, son buenos momentos al aire libre. Entonces va asado, va pastas los domingos, asado sábado, domingo o el día que uno quiera, y un montón de cosas, milanesas. Es un vino que también es muy bueno para todos los días, ese que uno abre una botella, se sirve una copa, toma el vino, come, almuerza, le vuelve a sacar. Si yo el digo corcho. por cuántos días, Y el vino tranquilamente con el corcho puesto dentro de la heladera va a soportar en condiciones ideales recién abierto, pero después 3-4 días tranquilamente va a estar bien dentro de la heladera. Esto que sugerís, Santiago, es muy importante, que no crea que el vino hay que dejar, no, pues se puede malograr. Sí. Y especialmente productos tan exquisitos como estos. Sí, desde ya. Los mayores enemigos del vino y de todos los vinos siempre son las variaciones térmicas, el cambio de temperatura, que si uno lo tiene afuera el vino y de repente está en la cocina y un día hace 38 grados y después uno cierra todo y prende el aire en 16, y esas variaciones, esos serruchos de temperatura le hacen muy mal al vino. Del mismo modo la luz, cualquier tipo de luz de foco, luz solar directa, la luz también le hace mal, y las vibraciones también los perjudican a los vinos. Por eso... Bueno, Santiago, y vamos a regalar a la audiencia los dos vinos. Dos vinos, Álamos Red Blend de la bodega Catena Zapata. Y se van a poner en nuestro Twitter, niño. Así van a poner los vinos, entonces levantamos las redes. Buenísimo. Ahí está él con su asistente, que está ahí, va a poner este. Me pasó la foto. Ahí está, y vamos a poner esto con nuestra gente de marketing. Van a estar contentos los ganadores. ¿Qué, Gustavito? Masterchef. 10 puntos. Sí. ¿Qué tal su cocina? Sí, muy bien. No la tenía esa, no. En Masterchef, ¿qué tal tu cocina? Vengo zafando, para ser sincero. ¿Qué es lo que es tu especialidad? Y en mi especialidad son las carnes y los bichos de mar, los pescados. Me gustan mucho los mariscos. ¿Erizo? Erizo no comí todavía, ni el cangrejo grandote. Pero ese. es el que se mueve erizo. Erizo es el que tiene todo pinche. Sí, pero así hace. Así de a poquito camina el erizo. Ya viste en un plato. Lo vi presentado, pero está muerto, no se mueve. Pero así, nosotros nos trajeron uno que no estaba medio vivo. ¿En serio? Sí, en serio, en Chile. ¿Y qué tal, rico, No, yo no quiero decir nada, ni un disparate fuera que se le parezca. Hay que ver el erizo cómo se presenta, no es tu fuerte. No llega acá el erizo. No, por eso digo, y ahí nomás Sí, para no cometer ninguna tontería sí. de presión y que no diga yo una estupidez. Y como chef, ¿qué tal? Cocinero, chef ya sería mucho. Pero tus chef, aspiraciones son buenas. ¿Perdón? Tus aspiraciones, Santiago. Sí, son altas. Tengo objetivos muy ambiciosos y disfruto mucho estar ahí adentro en la cocina, la presión, todo. Muy bien, el niño va a poner en otras redes. Gracias, Santiago. ¿Qué recomendás? Gracias, ¿Y por qué tenemos que tomar Álamos? ¿Por qué? Red Blend.
lo tienen que tomar porque es un vino que en su segmento la relación precio-calidad es la mejor del mercado. No van a encontrar otro que tenga tanta calidad a un precio tan bueno. Gracias, Santiago, muy amable. Muy amable, gracias. Santiago Canuto, y vamos a sortear con los oyentes. Son 20 llamadas y se llevan 2 deliciosos vinos Álamos. Gracias, Santiago. Y te vamos a seguir en Chef. Bueno, y ahora, ¿tu plato cuál es la que viene ahora? Y nunca nos dicen, esa es una de las gracias del programa, es todo sorpresa. Vos levantás una caja. Cuesta hacer el huevo frito. Cuesta hacer el huevo frito. Acá te dice, por ejemplo, no sabe ni cocinar un huevo frito, apenas un ratito. No, primero que no soy Segundo, vos me entendés, Santiago. Te entiendo. El huevo frito parece que es fácil cocinar y no es así. No. Porque dice pues como refrán, no sabe ni hacer huevo frito, dice. No es tan fácil. De hecho, yo al principio me eliminé, me quise hacer el canchero con un huevo y me mandaron a eliminación, así que... Él, por ejemplo, Santiago, él es chef. Ah, qué bien. Pero recibido. Ah, bien. El Pancho. Soy el malo de MasterChef. Bueno, y saludo a la gente de MasterChef, exitoso programa. Serán dados. Gracias, Santiago, muy amable. Gracias. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Pasate ya a Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas. Amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Aprovecha los mega descuentos en Punto Farma. Hoy viernes tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Además, con tus tarjetas de crédito y Itaú tenés hasta 6 cuotas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. ¿Qué tiene? Sí, informa la selección paraguaya. El equipo médico de la selección informa que Miguel Almirón presentó una contractura muscular sostenida durante el juego con Perú. El jugador está con tareas de recuperación. De acuerdo a la evolución, será sometido a estudios auxiliares. Muy bien, dice Arturo, comienza el Mundial de Rugby Francia 2023. Hoy un partidazo en la inauguración Francia-Nueva Zelanda. Dice Julio Juan, desde las 15, mañana Inglaterra, Argentina. Sí. Tupi cumple 27 años llenando tu hogar de felicidad y lo festeja corriendo. Corría Tupi Arambotú, 24 de septiembre, 8 horas, Avenida Guido Boyani. Inscripciones abiertas en sportrevolution.com.py. 5 kilómetros para adultos y 1 kilómetro para niños. Medalla por participación y kit completo. La gente sabe. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Probá el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. Contra el sudor y el mal olor, la pasión te mueve, Rexona te protege. Consolida tus deudas y empezá a pagar el año que viene. Plazos de 60 meses, 35.000 guaraníes de cuota por millón. Y tasa desde 13%, promo válida hasta el 30 de septiembre. Escribinos al 021-414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. El fútbol nos pide juntarnos con amigos y Pedidos Ya te lleva las mejores promos. Almorzar por 19.500 guaraníes en restaurantes seleccionados. Pedidos Ya, eso que querés al precio que querés. ¿Sabes lo que significa darle un grito a tu vida? Es darle a tu vehículo una nafta completa. 95 octanos al precio de una intermedia. Carga Grip 95 en todas las estaciones Petrobras. Vuelve la monumental de tiendas Martel. Descuentos de entre 20 y 50% en prendas seleccionadas para hombres y mujeres. Martel, Wrangler y Lee. La monumental de tiendas Martel hasta el 12 de septiembre. Martel, cultura de calidad. Vamos al porcentaje. Si sos profesional de la salud, podés ser parte de Comes y para asociate solo por 92.000 guaraníes. Para más información, contacta al WhatsApp 021-248-8000. Comes y Par, tu mejor opción. Pusiste en el Twitter, niño. Vamos a retuitear. Hola a todos y en especial, hola super cuotas a partir de 79.000 guaraníes mensuales. Cómodas cuotas hasta 24 meses. Garantía de un año. Llama al 0974-20-2025 para decir adiós cama vieja y hola super espuma. Super espuma, pipí más despierto. Las mejores ofertas del universo están en supermercados Stock Express. Vení a Bristol y aprovechar las rebajas de septiembre en todos los productos con los mejores precios del país sin entrega inicial. Acércate a una de las 80 sucursales. Escribinos al 0991670000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Hola Arturo, saludos para todos. La hincha de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti, el auténtico, el original, con la calidad de la cooperativa Chorti. ¿Qué partido tenemos? Trinidense Guaraní. ¿Cuándo? Mañana 16:30 en cancha de Trinidad. Trinidense Guaraní. Sí. ¿Vos tenés partido mañana?
No, Antiguo. el domingo. Bueno, entonces, Trinidense Guaraní. Con esta lluvia debe estar Francisco bastante López. blanda la cancha de Trinidense. Trinidense Guaraní. Ponerla a Jorge Casale y Francisco López. Mañana, ¿dónde juegan? Trinidense Guaraní a las 16:30 en Trinidense. En Trinidense. Cancha de Trinidense. ¿Qué te pasa vos? ¿Ya hablaste, Daniel? Hacia mí. Sí, no se entendía nada. Yo estoy de acuerdo con vos, Francisco. Yo venía escuchando Tú que no que se me- entendía tú- nada. estoy de No, acuerdo. pero no se entiende nada. Y dale ahí el fuego. Te doy la razón y te agradezco. Claro que no parecía eso es mercadito. Volvamos a hacer latir el corazón albirrojo, ese amor incondicional que nos une a todos los paraguayos, esa pasión que se hereda de generación en generación. Prende tu pasión por la albirroja, prende tu pasión por el fútbol. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol con el pacto de confianza NGO. Entonces esa parte del programa se parecía a los cambios de Guillermo. No se entendía. No nada. se entendía. Ay, puta que te gusta la ironía, güey. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país. CIRA cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Porque Paraguay. después no tuve razón con tu Ramón Miguel que iba a ser titular. Sí, Carlos Miguel. El 11 de agosto le dije. Titular. El 11 de agosto le dije. Carlos Coronel, vas a ser el arquero de la selección nacional. Vas a ser el arquero de la selección nacional titular contra Perú. Como yo dije, seguir trabajando mucho para El 11 de agosto le dije. Carlos Coronel, vas a ser el arquero de la selección nacional. Vas a ser el arquero de la selección nacional titular contra Perú. como yo dije, seguir trabajando. Carlos Coronel, vas a ser el Está bien, hay cuama, entendé más. Por eso, Está bien. señora, le dije el 11 de agosto. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo del Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Después me la pico y me voy. No. Yo me la pico y me voy. Ayer No, llega- no, entendí mal. Estaba pensando en voz alta en realidad. Pero no, yo llegué a las 2. ¿A qué hora llegamos? 2:15 a su Sí, casa, anda, 2:30 aquí al canal. 2:15. Y a las 6:15 sonó el despertador. Andaba Arturo. Nada. Y acá a las Podés 7 ir. estuvo en los baños y estuvo en el bloque. Podés irte, él No, define. le estoy diciendo a la audiencia por qué me voy. Claro. Quiero descansar un rato. Es que ustedes no me dejan porque cuando gritan parece un supermercado. Y tiene razón Francisco. Un mercado en realidad, porque en el super no creo que la gente. No, en el supermercado suena la música, el aire acondicionado. Vaya a corregir de esa manera. ¿Entendés? Un mercado. Un mercado, es cierto. No, perdón, es un mercado. Quiere decir que ya no tengo mi reflejo bien, bueno. Entonces me lo tengo que picar y... En Shell tu opinión vale mucho. Deja tu comentario escaneando el código QR en las estaciones al terminar de cargar tu combustible. Puedes ganar vales de combustible por 500.000 guaraníes. Estaciones adheridas en redes sociales. Shell, precios bajos, calidad superior. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia. Por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Lácteos Coop, el sabor de la ¿Qué familia. partido, niño? Trinidense Guaraní. Víctor Villala. 40-60. Guaraní. ¿Y el juego? ¿Se entendió? Niño. Con este clima, cancha complicada, 50-50. Esa señora Pio era la ejecutora que cobraba la chipa y el cocido y el café. Ella misma metía acá, Pio. En su delantal. ¿A quién le diste vos? 50 y 50. Esa, en los días vamos a Ayala. Vos quisiste comer chipa ahí. Sí. Y bajamos. La señora maneja todo. Ella acá te dice, ¿qué querés? Cocido con leche. Cocido con leche sin le caractercito mismo ellos tiene. No fuerte, porque está muy... Todo atareada. muy cargada. Púa. ¿Quién? Paraná. Sí, y entonces, ¿qué hace ella? Ella te dice cuánta chipa, tanto, y ella administra todo. Único caso, no te va a ventanilla. Ella que no. Sí, suelo comprarlo ahí. No, pero ella maneja todo. Sí. Y después te puedes sentar a desayunar si querés. No sé de ella. En Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal Seguros, sentí la confianza. Alcido da Silva, muchísimas gracias, le llamé esta mañana por toda la atención brindada, gracias al dueño del complejo El CIDE, muchísimas gracias, lo hago público, excelente la atención desde que llegamos. Alcidio, muchísimas gracias por la atención en el complejo donde estaba hospedada la selección nacional, hicimos el programa en una habitación ahí, le invitamos a Miguel Figueredo, vino Javier Díaz de Vivar y estuvo Enrique Sánchez con nosotros. Ahí hicimos en directo el programa. Alcidio,
del complejo El CIDE. Muchísimas gracias. Maneja tranquilo, maneja con cubiertas Kumo Tire, 150 días de garantía contra daño accidental. Kumo Tire, encontrarlas en Chacomer y todos los distribuidores del país. ¿Qué partido es? El partido trinidense, Guarni. Vos, Germán. 50-50. ¿Sabes que nosotros te vimos como aquellos ayer a Carlos Coronel? ¿Por qué? Tenía los rasgos. Tenía un aire realmente. Tenía un aire de Germán. Falta que parezca un rapayo. Bueno, pero pasa por nacionalidad, es por la cara. Paraguayo y Telle. No, vos sé que tenía y medio volatera. No, disculpame. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bmyflores.com. Regalá BMyFlores. ¿Qué partido tenemos, niño? Trinidense Guaraní, completaste ya, Pacho. Todavía. No, hoy sí, pues. 60-40. ¿Quién gana? Trinidense. Prueba Clansol, el omeprazol de Lasca que elimina síntomas gástricos por 24 horas. Disponible en todas las farmacias del país y es apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su ¿Qué seguridad. partido tenemos? General Caballero Ameliano. General Caballero Ameliano. En Calen. ¿Cuándo? Mañana. ¿A qué hora? 2 partidos mañana, 19 horas. ¿Y el otro? A las 16:30. Trinidense Guaraní. El segundo mañana no hay dos. Sí. General, el necesitamos otra designación. Ah, bueno. ¿Y sí va a venir? ¿Qué partido es? General Ameliano. General Ameliano. ¿Mañana a qué hora? 19 horas. General Ameliano. Niño. 40-60. ¿Quién gana? Ameliano. ¿Vos, Víctor? 40-60. ¿Quién gana? Ameliano. Germán. 50-50. ¿Y vos? Francisco. 60-40. General. ¿Vos el sábado tenés designación? No. No, entonces cambiamos. ¿Se entendió? Vos hace hoy, él hace uno sábado y mañana el otro. No, hoy no hay. Mañana son Mañana. Ya. ¿Un solo partido? Sí. Ah, el domingo vos tenés. Sí. Ah, correcto. La mejor opción para instalar su industria de depósitos, fábrica, urbanización, centro industrial de Pileta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Asegura su ¿Qué inversión. partido tenemos? El siguiente juego, uno de los partidos de la fecha. Luqueño Tacuarembó. La vida se fue. ¡Cállense, carajo! ¡No se entiende! ¡Cállense, carajo! ¡No se entiende! Y usted no me va a decir qué carajo tengo que hacer. ¡Cállese, carajo! ¡Cállense, carajo! ¡No se entiende! Y usted no me va a decir qué carajo tengo que hacer. ¡Cállese, carajo! El primero soy yo, veo. El mismo de No, usted. no, los no dos se usted. diferencia Los dos en usted. realidad. Igualito. El los dos. otro es Ferretti. Igualito. Parece el mellizo. No se diferencia. Francisco, bien. vos estabas escuchando. Venía ¿Verdad que escuchando, no se ni nada? entendía nada. Y después dije, uy, cuando golpeaste. Es que no se entiende. escuchó el golpe en la se mesa y Rompió el reloj todo. Ponen por otra vez. ¡Cállense, carajo! ¡No se entiende! Y usted no me va a decir qué carajo tengo que hacer. ¡Cállese, carajo! Venga, qué arma que no. vea. Tiro, andate a la... Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971 al 2. ¿Qué partido tenemos, niño? Luqueño Tacuarembó. Ese es. ¿En dónde juega? Ese es. En Luque. Domingo En Luque. 16:30. Feliciano Cáceres. Si no gana Luqueño. Respaldo total a Julio Cáceres. Sí, Eso significa que. exacto, Bueno, así vamos mismo. con el partido. ¿Quién es ese? Luqueño Tacuarembó. Y Francisco López. Sí, y respaldo para. 60-40 con mucha polémica el partido. Luqueño le gana a Tacuarembó Almeida. ¿Vos? Niño. 60-40. Gana Luqueño a Tacuarembó. ¿Y vos, Víctor? 50-50. Empate, vos, Germán Capa. 60-40, gana Lucas. Le gana el Luqueño a Tacuarembó. Hace más de 150 años los lubricantes móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Si hay movimiento, hay móvil. ¿Qué partido tenemos, niño? Cerro Nacional. ¿En dónde? El domingo 19 horas en cancha de Cerro de la Olla. A las 19 A las domingo, 19. En horario para un Ahí se domingo, cierra. sí. ¿Quiere que yo descanse? Y aparte no va a alterar tampoco la punta. Cerro gana y no lo Quiere decir que ya no me quiere más que me vaya. No. Lo único que va a pasar es si pierde Nacional se va. Véalo por ese lado. La gente piensa Cumplido. mal y después piensa. Dos partidos perdidos. ¡Cállense, carajo! Dos partidos perdió Nacional.
4 seguidos. No, espera. Los dos están... Si pierde, ¿Qué partido es? si pierde Nacional. Aquí con todo respeto al profe, diría, el hambre y las ganas de comer, hermano. Benicio, Sí. ¿te viste Benicio Ramón Martínez Nacional. Franco? ¿Cuándo llegaste? Ayer. Siempre de negro está. Estaba él, pero está mucho más flaco. Sí, está más flaco, lo evita. Benicio Ramón Martínez Franco. Saluda a Hugo Ricardo, nuestro colega en Ciudad Sí, del Este. sí. Muchísimas gracias, un abrazo para vos a través de 107.9 PM. ¿Qué partido tenemos? Cerro Nacional. Cerro Nacional, Víctor Villalba. 60-40. Gana Cerro, Germán. 60-40. Cerro, Francisco López. Primera victoria de Gavilán, 60-40. Cerro, vos niño. 50-50. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Después, Queda el lunes, Resistencia Guaireña el lunes. ese va a ser el lunes, El recién. lunes. Se puede mover el piso en Nacional. Ojo. Pero un ratito, ¿cuántos partidos hicimos porcentaje? De 4. Cuatro pasa que Olimpia Libertad no se juega y Se reprograma. se puede mover el piso en Nacional si no gana frente a Cerro Porteño Nacional. No convence, no gusta, no se ve la mano del técnico. Hay mucho ¿En 3 disgusto partidos le pueden en sacar? 3 partidos. Y si gana Nacional, en Cerro no pasa nada. Es más, ¿Y si gana Nacional? y si gana Nacional, no pasa nada. No pasa nada. Van a seguir dándole crédito a Gavilán. Copetrol tiene nuevos precios bajos, carga máxima calidad y ahorra con nosotros 600 guaraníes menos por litro en todos nuestros combustibles. Te esperamos en la estación Copetrol más cercana para que llenes tu tanque al mejor precio. Copetrol, vamos. Tu seguridad no tiene precio. Presentamos los equipamientos Keco. No solo compras seguridad, también calidad, garantía e innovación. Keco, seguridad que no tiene precio. Erimark, lo que la fábrica no te dio. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama. Marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Contactos al 021-619-0000. Cubiertas Yokohama con respaldo y garantía del grupo Toyotoshi. ¿Tenemos vino Álamo para sortear? Sí, señor. 20 Son llamadas. dos. ¿Vía Twitter llamado o Dos llamados telefónicos. Correcto. 618-4700. Son 20 llamadas. Y después me supongo que cuando me vaya ustedes van a aprovechar para que ustedes el WhatsApp ha dicho del... El WhatsApp, sí. Sí, Están sí, dominando sí. la A ver qué fecha. dice la gente del partido. ¿Cuánto tenemos? 2 vinos se lleva el ganador de Álamos. ¿Un ganador? 2. Ah, correcto. Perdón, un ganador lleva 2 vinos. Ah, Un ya. ganador lleva 2. Un ganador lleva los 2 vinos. ¿A qué número, niño? 618-4700. 3.400 millones en premios, otro pozo misterioso, una Peugeot 2008, 150 millones, una Mazda CX-30, 2 Citroën C3, un Audi Q2 y 2.000 millones en ETC por Emoy. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py, empeña seguro, empeña la plata. 618-4700. Me da lo que hay, Gustavito, y vamos con los oyentes. Están, hola. Hola, señor, su nombre. Hola, señor, está allí. Se fue, siguiente, hola. Sí, hola. señora, su nombre. Bienvenida a Centurión 349. 349, correcto, bienvenida, anotada. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo, es nuestro, producido por Granjeros Campo 9SA. Jugá y ganá en Slot del Sol Online, Casino Online, que más pague rápido y retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubín, 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. Hola. Hola, Larisa Caballero. Larisa, últimos 3. 561. Correcto. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión Gino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y el Gonal frente al Mercado de Abasto. O llama al 619-0000 para agendar tu cita. Entonces me parece que van a entrar en cualquier momento los equipos a las canchas, Gustavito. Eso se escucha siempre en los estadios de allí. Sí, ya veo a Cuarel, ya veo a Emiliano, por ejemplo, así ingresando. Esta es la previa. Sí. Vamos con Álamos. Hola.
Hola, Cristina Silva 172. 172, anotada. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAF, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresá a unisal.edu.py. En Cantabria sea primavera de descuentos 30, 33 y hasta 35% de descuento en cerámicos y porcelanatos. Solo calidad ANO, trabajamos con comercial. Consultas al 0972-555-333. Cantabria sea. Más oyentes, hola. Hola, buenas tardes. Más oyentes participando del sorteo de los vinos. Hola. Niño. Señor, ¿su nombre? Silvio del Valle 738. Silvio 738, correcto, anotado Silvio. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernandarias a 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos. Distribuye y representa Frutos de los Andes. Hola. Hola, Jorge. Sí, ¿tu nombre? Marcelo Martínez 330. Marcelo 330, anotado. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton, ya comer respaldo total. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperalpy. Recupera el aceite hombre de venta libre en farmacias Calidad Papasa. Hola. Hola, Sí. María Galeano 598. 598, correcto, María. A todo ponele Bistoni y mantenimiento de moto, auto, camión o tractor, líquido para radiador verde o rojo. Bistoni de punta a punta. Pedidos al 0983 11 97 20. Conoce más en bistoni.com.py. Bistoni, tecnología en lubricación. La liquidación más grande del país está de regreso. La Liquiban de Electroban. Te esperamos en las 31 sucursales, donde vas a encontrar los mejores precios al contado y a crédito. Financiación con tarjetas de crédito de bancos aliados. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Hola. 618-4700, hola. Hola, buenas tardes. Otro, hola, buenas tardes. Hola, niño. Señor, ¿su nombre? Sí, Arnaldo Báez. Arnaldo, últimos 3. 299. Correcto. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Con el Sol Seguro puede sentirse protegido siempre. En todo lugar tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. Carga en Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy Energía para el Paraguay que trabaja. Energy Energía, calidad al precio justo. Va a ser 15 llamadas, por una cuestión de tiempo. 15 llamadas, porque después están los oyentes también ya vía WhatsApp para hacer el sorteo de Álamo. Serán 15 las llamadas, hasta aquí 7. Hola. 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 Señor, ¿su nombre? Algo está pasando con las líneas. Hola. No sé si el clima, algo. Hola, hola. Hola. Ángelo. 420. Apellido, Ángelo. Mancuelo. Correcto, anotado. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control Ostuar, ama como vos. 618-4700, hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señor, ¿su nombre? ¿Qué tal, niño? Adriano Cabrera. ¿Cómo estás, Adriano? Último 3. 479. 479. ¿Dónde nos llama Adriano? Loma Puitán. Loma Puitán. Gracias, Adriano. Bueno saber qué zona. Loma Puitán. Hace tus sueños realidad en San Justo Hierros. Tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. San Justo Hierros, acceso Surcas y Perpetuo Socorro. En redes sociales San Justo Hierros. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Sí, esperamos ahorita. Sí. Clima gris. Sí. ¿Se viene otra no la lluvia? Parecería que sí. Sí, se viene. Lo voy a ir reportando los clientes vía WhatsApp 0971108010. ¿En qué zona está lloviendo? O parecería que está lloviendo por lo menos en algunos sectores aquí en Asunción. Hola. Hola, Sí, ¿su nombre, señora? Sandra Paredes. Sandra, últimos 3.
195. 195. Anotada, señora. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, Cásico Viseco. Llámenos al 729-6060. Fleming. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera. Teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Hola. Hola, niño. Señor, ¿su nombre? ¿Usted la vino, será? Sí, ¿tu nombre? Norberto Villasanti. Últimos 3, don Villasanti. 076, desde Limpio, papá. Desde Limpio, saludos a la gente de Limpio. Mili Empeños, venta de arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA es la más vendida en Brasil. Más oyentes participando en los sorteos, sorteo de los vinos Álamos. Hola. Hola. Señor, buenas tardes, ¿su nombre? Buenas tardes, Mariano Onsi, H-O-M-Z-I. ¿Me repite? ¿Fonsi o Tonsi? Onsi. Ah, Onsi, perdón. Últimos 3, señor. 528. 528. Anotado, Mariano. Sentite un ganador haciendo la compra del mes en casa. Grutter, tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en casa Grutter siempre salís ganando. Un triunfo del sabor pizza te trae el pancho con queso más delicioso del país, con el equilibrio justo de sabor y además nos achica el cocinar. Vos ya lo conocés, probar los nuevos panchos con queso de Upizza. En sus presentaciones a granel y envasado al vacío, lo mejor es de Upizza. 618-4700. En minutos los audios WhatsApp, veo que catarata de audios. Sí, se parecía al rodar que ayer me tomó en la zona de la terminal. Hola. Hola. Sí. Buenas, Margarita Caballero. Sí, señora, ¿me repite? Caballero, el apellido. Margarita Caballero. Ahora sí, Margarita. Últimos 3. 95. 3, correcto, Margarita, anotada. 2 y cerramos. ¿Para qué comprar si puede alquilar Rentamag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso? Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Rentamag, una herramienta más en su obra. ¿Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo, el original etiqueta pomélore, maridaje perfecto, tradicional paraguayo de sabor único? La verdadera etiqueta negra pomélore es de Fortín. 2 y cerramos, llamada 14 a continuación. Hola. Hola. Sí, Joana Caballero 570. 570, Joana, anotada. Sanicer y Cleocol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Seguimos en redes sociales @Sanicer y @Cleocol Paraguay. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Muy buena también, aparte de esta. No, esta es muy buena, pero... Llama a 15. Hola. Hola, Rodrigo Mora. Rodrigo, ¿de dónde está llamando Rodrigo? Asunción, no llueve por aquí. No llueve, buen dato. Últimos 3, Rodrigo. 530. 530, ahí está. Anotado, Rodrigo. Tercer número 15 en segundos el sorteo. Un ganador se llevará 2 vinos de Álamo. ¿Soñas con expandir tu negocio, refaccionar instalaciones? Trae tu empresa a Banco, préstamos pymes hasta 500 millones a sola firma y a un plazo de 36 meses. Conoce más en banco.com.py. Banco, un banco para todos. Por sus 63 años, Rumbos S.A. de Seguros tiene un regalo para vos, adquiriendo, renovando tu póliza de seguro de automóvil. Llevas una póliza de seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbos S.A. de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Centro de Materiales Santa Rosa, 20 materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Sí, Germán Cafa va a sacar un numerito y se va a llevar los vinos de Álamo, gentileza de la gente de Frutos de los Andes. Número 11, niño. 11. Ganador Norberto Villasanti. 076. Norberto Villasanti. Puedes pasar a partir de ahora hasta la tarde o el día de mañana hasta el mediodía aquí en O'Higgins, esquina Andrade. O'Higgins, esquina Andrade, edificio Telefuturo Monumental. El ganador es el señor Norberto Villasanti de los vinos Álamos de Frutos de los Andes.
Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. Gran relanzamiento de Ente Inmobiliaria Urbanización Las Lomas Santa Rosa de la Guaraí Ruta 8. 20% de descuento en las cuotas de la urbanización. Ente Inmobiliaria contigo desde 1994. ATR con Flow, puedes tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Para más información ingresa a personal.com.py. Conexión total con Personal Flow. En Universo Electrodomésticos, compra lo que quieras solo con tu cédula. Mega promos de televisores, celulares y mucho más. Participas directamente para ir de vacaciones a Mendoza, Argentina, válido para 2 personas. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. Germán, de Argentina, Ecuador, ¿generó situaciones Ecuador? No. Uno se queda con el resumen del 1-0. Sí. No, es un equipo poco. Que fue a buscar el empate. Exactamente, un gran equipo físico, corredor, bien ordenado tácticamente, el dirigido por el español, que es el ex técnico de la selección de Qatar. Sí. Pero buen equipo. Lo que pasa es que Argentina estuvo muy lento en las transiciones, muy timorato. Cuando cambió, lo puso más de volante central fijo a McAllister y lo soltó Enzo Fernández, ahí encontró un poco más de volumen de juego, más dinámica Argentina, y lo metió en su arco. De hecho, el arquero Galíndez tuvo muy buenas intervenciones y tuvo un partido en los palos, pero lo anuló. Argentina lo anuló a Ener Valencia con Cuti Romero. Es un jugador clave arriba. Sí, muy agresivo, lo cortó, no lo dejó jugar. ¿Por qué te pregunto por Ecuador? Porque es rival directo. ¿Sabes? Exactamente. Sacando a Argentina, sí, pero tenemos que mirar cómo, ya sabemos cómo está Ecuador, cómo está Chile, Uruguay. Pero a priori yo me imaginaba un partido así, porque muchos decían, tiene que haber goleado a Argentina. No, acá es todo muy parejo, es difícil golear. Y Ecuador tiene muy buen equipo. En la eliminatoria pasada le pasó lo mismo a Argentina. Claro. Por 1. Sí, así mismo. A Bolivia nomás creo que le ganó por 2 goles nomás. Sí, o sea, es muy difícil. Pero es un buen equipo Ecuador. Y bueno, lo ganó con la genialidad de Lionel. De Messi. Así un tiro libre al borde del área. Hizo el gol y pidió el cambio. Una Argentina que no brilló, o sea, que no fue la Argentina exuberante, pero que sí fue efectiva, con buen fútbol. No jugó mal. Te da esa imagen, claro, para el siguiente partido. Uno por el tema de la lesión y otro por la altura. Porque justo se especulaba antes si iba o no a Bolivia. Y lo que sorprendió a muchos fue la no inclusión en el equipo de Di María, que viene siendo figura, que lo puso a Nico González, que tuvo pasajes de buen fútbol, pero no es lo mismo, y la inclusión de Lautaro, que está peleadísimo con el arco, erró goles increíbles. Y Julián Álvarez, que es el goleador hoy del City, junto con Haaland, jugó un rato, pero no tuvo tampoco situaciones claras. Como te digo, no jugó mal Argentina, pero no nos dilumbró tampoco. Pero bueno, tiene su jugador distinto, que le das una chance como Messi y te gana un partido. Ahora es el momento del WhatsApp a Illo. Habilitamos a la gente que quiera hablar de la albirroja de Paraguay, 0971 10 80 10. Audio entre 20 y 30 segundos porque el sistema informático corta. Hasta 20. Bueno, vamos a programar. Vamos a llamarle a Wilson, que es nuestro jefe técnico. ¿Hasta cuántos segundos, Wilson? Segundos. Bueno, Wilson puede programar 20 segundos. Vamos a controlar el tiempo. Vamos a controlar allí con nuestro jefe técnico en las computadoras. Entonces, 0971 10 80 10 para los mensajes de los oyentes al WhatsApp, pero de Monumental. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o rosticería preferida. Y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón deliciosamente natural. El primer paso para soñar es creer. Y para comenzar a creer deben hacer una ilusión. Nuestro fútbol cambió y la ilusión se renueva. Bueno, sponsor oficial de la albirroja y del fútbol paraguayo. Ahora sea un beneficiario de Asismed, más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiario de Asismed, disfruta de las nuevas funcionalidades en app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Ahora en Kia podés llevarte la SUV que siempre quisiste, Carens. Cuota de $269 o contado $19.990. Sorento, cuota de $485 o contado $39.990. Financiación propia al Grupo Garden. Elegí el Kia que más te guste en kia.com.py. Empieza el bombardeo de mensajes a través del WhatsApp 0971 10 80 10. Escuchamos. Ese Blas Riveros tirando centros, es más malo que pegarle a mi mamá en el Día de la Madre. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, 2 locales, Casa Central, Eusebio Ayala, Casi RI, 2 de Mayo, Asunción y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Pancito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. 0971 10 80 10. Basta ya de Villasanti y Almirón la selección. Ustedes mismos no le echó por la media a esos jugadores. Inútil, eterna promesa.
Ferro Pares a 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferro Pares A. Vamos a habilitar más mensajes a continuación. Ahí se colgaron algunos. A ver, no, se colgó. Vamos con el de Víctor. El cambio era Robert Morales, no Carlos González. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste, ser un verdadero winner. Consulta los partidos en apostar.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. Nuestro médico tiene que equiparar 2 fuerte y 2 chiquito y habilidoso. No poder meter 4 jugadores chiquitos, endeble, frágil, que no tiene peso ni presencia en la cancha. Lectura comprensiva es. Decí bienestar y certeza exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Encontralos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. Paraguay, a nadie Paraguay. Empate, derrota, empate, así vamos a irnos. Solicita afiliarte a la Caja Mutual y solicita tu crédito para comprar tu vehículo. 0 kilómetro, tasa del 10,5% hasta 60 cuotas. Usado, tasa del 16,5% hasta 48 cuotas. Redes sociales, Facebook e Instagram. Más información al 218-4000. Caja Mutual. Con descuentos de hasta el 30% con todas las tarjetas de crédito de la Cooperativa Universitaria. En todas las sucursales. Y si no podés pasar por una de nuestras sucursales, llamanos al 627-7000. En Farmacias Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. 0971-1080-10 para los audios. Buenas. Paciencia. La selección juega bien, no hay que ahogarse en un vaso de agua. Adelante, la selección paraguaya. Recárgate energía y vitalidad con Pufa Energy. Aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Pufa Energy, calidad de éticos. Gran loteamiento de la loteadora inmobiliaria S.A. Fracción Calle Moreira 2 a 200 metros de la Capilla Virgen del Carmen. Terrenos arbolados, vistas panorámicas, cuotas desde 400.000 guaraníes. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. ¿Qué tal, niño y compañía? Se te le pegó nada, 1-0 Paraguay, de Television para usted. Lo mejor para tu auto, camioneta, camión de Brasil Pluscar, piezas y repuestos de las mejores marcas para tu vehículo brasilero. Pedilos en las sucursales de Pluscar. Contacta al 0982-755-250. Pluscar, la solución a todo que vos se busca. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Si tienen la oportunidad de explayarse, háganlo, anda con más ánimo, vamos. No, pero nos falta el simpático siempre. Sí, pero aprovechen al momento. Otro. Mundial 2030 nos espera el anfitrión Paraguay, así únicamente no vamos a ir. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción, mejor servicio postventa, planes de financiamiento. Class Motors, una decisión inteligente. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido, para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Mismo resultado, misma situación al final, eliminación segura. Ese es el destino de nuestra selección. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Aprovecha los mega descuentos en Punto Farma. Hoy viernes tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Además, con tus tarjetas de crédito y Itaú tenés hasta 6 cuotas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Yo creo que le faltó gol nomás la selección, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? Tupí cumple 27 años llenando tu hogar de felicidad y lo festeja corriendo. Corrida Tupí Arambotú, 24 de septiembre, 8 horas, Avenida Guido Boyán. Inscripciones abiertas en sportrevolution.com.py. 5 kilómetros para adultos y 1 kilómetro para niños. Medalla por participación y kit completo, la gente sabe. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados. Con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. ¿Hasta cuándo, Harrison? ¿Hasta cuándo?
Proba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. En tu casa o en la oficina, en movimiento o sentado, abrí tu cuenta Visión donde estés, gratis, sin saldo promedio a mantener. Para mayor información, escribinos al 021-414-3000. Visión, más digitales, más humanos. ¡Skeletor! Era un delantero más, con dos delanteros teníamos que jugar Skeletor. Comecipar te acompaña en tus desafíos con el crédito de consumo y la cuota más baja. Solicita el crédito con tasa preferencial del 18,5% hasta 72 meses de plazo. Comecipar, tu mejor opción. Gustavito que pidió con Ánimo Batalla, es mucho ánimo ya. Sí, está bien. Le hizo caso a 0971-10-80-10. Buenas tardes. Me gusta la albirroja, tenemos jugadores, pero no tenemos técnico. El fútbol nos pide juntarnos con amigos y pedidos ya te lleva la cena sin costo adicional. Pedí cenas con envíos gratis en restaurantes seleccionados y disfruta con pedidos ya de eso que querés al precio que querés. Cargar Grip 95 de Petrobras es una sabia decisión. Es una nafta de 95 octanos al precio de una intermedia que te da más protección y un super rendimiento a tu motor. Carga Grip 95 en todas las estaciones Petrobras. Vuelve la Monumental de Tiendas Martel, descuentos de entre 20 y 50% en prendas seleccionadas para hombres y mujeres, Martel, Wrangler y Lee. La Monumental de Tiendas Martel hasta el 12 de septiembre. Martel, cultura de calidad. Se viene la lluvia. Sí. Se viene, al parecer parece. Viene la lluvia. Pueden hacer el reporte también de cómo está el Mira tiempo. cómo está la tiempo acá. Parece que me va a caer todo el tiempo. Hace rato yo estaba viendo y escuché el rempángalo y ¡pum! ¡Sumo! Hola a todos y en especial hola, super cuotas a partir de 79.000 guaraníes mensuales, cómodas cuotas hasta 24 meses, garantía de un año. Llama al 0974-20-2025 para decir adiós cama vieja y hola super espuma, viví más despierto. Con todo respeto, pero yo creo que los rivales directos después de lo que vimos ayer son Bolivia y Venezuela. Ni una triangulación, nada. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. Llegaron a Bristol las super ofertas en lavarropas y secarropas. Los mejores precios del país en la línea de lavado y secado sin entrega inicial. Acércate a una de las 80 sucursales. Escribinos al 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Buenas tardes, ¿qué tal? Hoy cuapalo perros. Técnico me metelo mitad. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti, el auténtico, el original, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Volvamos a hacer latir el corazón albirrojo, ese amor incondicional que nos une a todos los paraguayos, esa pasión que se hereda de generación en generación. Prende tu pasión por la albirroja, prende tu pasión por el fútbol. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol con el pacto de confianza NGO. Equivocadísimo el técnico, lateral izquierdo tenía que ser de Libertad. Medio campo tiene que cambiar, Cacu Romero titular. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país. IRA cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. El Lacto Holanda tiene ese sabor delicioso único en todos sus productos. Leche entera descremada y semidescremada. Y las riquísimas leches funcionales, yogures entero y light, postres, quesos y toda la línea sin lactosa. Disfruta Lacto Holanda, el lacto número 1, el más preferido y consumido del país. La salud de cada día. Legalmente el entrenador parece que murió en Madrid, quedó algo traumado. En Shell tu opinión vale mucho. Deja tu comentario escaneando el código QR en las estaciones. Al terminar de cargar tu combustible puedes ganar vales de combustible por 500.000 guaraníes. Estaciones adheridas en redes sociales. Shell, precio bajo, calidad superior. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Lácteos Coop, el sabor de la familia. Gustavito, No, ¿algo más para agregar? Como diría Lito Nevi, ayer nomás decíamos que si nos salía lo planeado de cualquier forma teníamos que ganar la Perú. Sí. Colgado el travesaño. Y él no quiso descomponer su forma de jugar, pero ya podía. Yo quiero agregar algo porque hace rato estaba pensando. Nosotros convivimos con el trauma de Berizzo durante 3 años. Porque nos comimos la idea de Berizzo que no cambiaba bajo ningún punto de vista. Y mi temor es que para Víctor, para que te corte, más el verso anterior de Osorio. Sí, no olvidemos pero que eso es un verso, pero fue pérdida de tiempo también y de dinero. Pero lo de Berizzo nos comimos esas situaciones porque quedamos fuera de un mundial, fracasamos en 2 Copa América con Berizzo como entrenador
Y era más de lo mismo, o sea, lo que ahora planteamos, que el técnico no va a cambiar, que juega así, que esto, que aquello. Y bueno, nos mal acostumbramos lastimosamente a algo, y ojalá, porque yo tengo ese temor, que con Guillermo no pase lo mismo y que al final sea tarde, y cuando nos demos cuenta que al final no pasa nada, más o menos a 5 o 6 y puntos, ya estemos con la tenés que recuperar calculadora. ahí. Ojalá no pase eso. Y es como una gripe, si vos tomás un medicamento y no te resulta y te seguís con la gripe, cambiar de medicamento, eso es lo que tienen que hacer. Exactamente. Que no sea terco, en todo caso, ¿verdad? O Claro. cambiamos en la forma de jugar con Guillermo, o si no cambiamos de técnico, porque o si no vamos a seguir perdiendo el mismo Y tiempo. ayer el porque- partido te llamaba a jugar en su momento a los Paraguay, era centro, dependíamos Claro. nosotros, porque los 10 se te defendían, no había otra. Y lo que pasa, ahí está el tema, niño. Mucha gente se confunde y dice, no, pero el fútbol cambió, el fútbol evolucionó. ¿Qué? O sea que tirar centro al 9, como siempre le dio resultado a Paraguay, ¿quiere decir que eso involuciona el fútbol? No, mijo. No, acá no pasa porque se evolucionó el fútbol o involucionó. Si a vos un sistema no te da, ahí está el pragmatismo, ser pragmático, buscar variantes. Y si tenés que volver a las raíces, volvé, mijo. Agitar Y la listo. música por allá de la maestra de música. Queremos resultados, no jugar lindo. Claro. Resultados. Las clasificatorias son resultados. Son resultados. En Paraguay el tiempo puede cambiar mucho. Tu batería Barta te acompaña en todas las situaciones. Baterías Barta con mayor fuerza de arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo Baterías Barta, un golazo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bmyflores.com. Regalamos BMyFlores. Glansol de Lasca, una cápsula al día y tenés bienestar las 24 horas. Apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Glansol. De Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Porque aunque sea ayer cuando las papas que más han gustado Gómez nos subió en el área, solamente un centro delantero teníamos para todos los centros, para todas las pelotas cruzadas al área. ¡Qué rabia! Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 0981-434-771. La mejor opción para instalar su industria de depósitos, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del Departamento Central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. asegura su inversión. No puede ser que casi 7 millones de paraguayos coincidamos en que hacía falta poner 2-9 por lo menos, cargar el área, y solamente a los técnicos no se les ocurrió eso. Hace más de 150 años los lubricantes móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Si hay movimiento, hay móvil. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 0982-104-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. Nos encanta los técnicos garganta, mentiroso, vueltero. Ese nos fascina. Nos fascina. Vueltero, excusero. Qué locura. 0971-1080-10 para los audios. Nuevos precios bajos en Copetrol. Llena tu tanque con calidad y ahorra 600 guaraníes menos por litro en nuestros combustibles. Aprovecha y vení a Copetrol. Copetrol, vamos. Vení a animar y colocarle a tu vehículo barras antivuelco, carpa marítima, carpas rígidas, enganches y todo lo que necesitas para sentirte más seguro. Qué ecoseguridad que no tiene precio. Erimark, lo que la fábrica no te dio. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Contactos al 021-619-0000. Cubiertas Yokohama con el respaldo y garantía del grupo Toyotoshi. Y una estrategia jugando de local contra Perú. No me quiero imaginar cuando nos toque jugar contra Brasil y Argentina de local, o un Uruguay, Colombia. Es contra Perú, que tiene 5 a 6 bajas de local, y no nos animamos a más desde el cambio del entrenador en el segundo tiempo, cuando estaba cantado. En el primer tiempo, bueno, te sirvió. Después en el segundo tiempo se caía tu equipo y ya era momento de cambio. Lectura de juego, el mensaje era cambiar. Mucho temor, mucho temor. Ahora no entiendo yo. Equipo suplente de Perú, un jugador más, y va a hacer cambio hombre por hombre. ¿Qué pico le pasó? No hay alguien, un asesor a su lado que le diga, no, te está equivocando, digo, es Cheloto. Animate nada más. Hicimos todo lo posible, hace 5 o 6 meses trabajamos para que la selección se vaya de Asunción, para romper la hegemonía, y él nos animó. Iba a ser de repente el empate, digo, esta forma valorable si era Argentina o Brasil, pero es nuestro rival directo.
es Perú. Y diezmado como vino. Y diezmado. Es más, no puede decir, no sé si valorado el empate, ¿verdad? Contra Argentina y Brasil, pero igual íbamos a exigir que... Pero iba a ser un poco más cuenta. Entendible no descuidarlo tanto. Claro. Es decir, mira, no te puedo regalar tanto, no me puedo ir porque Messi, María y compañía. O del otro lado, Neymar y compañía. Pero era Perú, un delantero. Y después de usar eso de no tuvimos suerte tampoco, me parece muy recurso y ya a esta altura usar la palabra suerte, ¿verdad? No entró y buscaba otra forma de que pueda entrar la pelota, Cheloto, pegan de Dios. 4 o 5 palos al palo, después el dice que te saca. Ya no es suerte, una cosa es decirme un tiro, esa de Guerrero, Pablo Guerrero, ese iba a ser ahí suerte si daba. Pero después 5 tiros al palo, después 5 que te saca Gallese, eso ya no es suerte. Porque imagínense cómo estamos con el 0-0, claro. Si Perú no clavaba esa hoy, iba a ser un día negro realmente. 3.400 millones en premios, otro pozo misterioso, una Peugeot 2.850 millones, una Mazda CX-30, 2 Citroën C3, un Audi Q2 y 2.000 millones. CNTS por Emoy. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu mayor comodidad. Ingresa a laplata.com.py, La Plata es justo lo que necesitas. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos es nuestro, producido por Granjeros Campo 9SA. Juega y gana en Slot del Sol Online, Casino Online, que más paga y rápido retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubín, 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. Es cierto lo que le dedica a ustedes de oyente, compañeros. Gustavito, vos que sos la voz de los sin voces, recordarles a la mesa que hoy hay intermedia, empieza la fecha 26, juega San Lorenzo contra el 2 de mayo. Tienes razón. Y a las 5 de la tarde el partido. Sí. Y sí, pero estamos hablando de la selección. Víctor, y vos que estuviste ahí en campo, ¿qué tal el público esteño? ¿Cómo estuvo ese ambiente? Pasa que el público es diferente allá. Ajá, y yo creo que justamente eso es lo que se buscó, quitar un poco la presión. Porque pero estuvo tranquilo, alentó el equipo. Sí, sobre el final sí el abucheo, o sea, pero no insulto, eso no. Esa es la gran diferencia, porque acá en Asunción con el partido... Acá no hay más paciencia. Ayer, no. Por eso ya pero a los 5 del segundo tiempo ya la gente se levantaba, puteaba, claro, decía de todo contra el técnico. Ayer no se escuchó eso, al final sí se notaba la decepción y hubo un silbido de la familia. Sí, es que el público allá disfruta de otra manera el partido, porque nosotros, y me incluyo ahí, porque en Ciudad del Este generalmente no tenemos esa clase de espectáculo y la gente aprovecha. Sí, aquí en Asunción era otro ya el ambiente, no sé si ya... ¿Sabes qué me pareció? En un momento, no sé, que la gente estaba como muy sentada. Y sí, no es que ese aliento de... Parecía un partido de la Liga Mexicana. Sí, es que la gente se va para disfrutar. ¿Sí? Ya, tranquilo. No están acostumbrados a estos partidos seguidos. La dirigencia hizo su parte, el público hizo su parte, los jugadores hicieron su parte. Y cuando el técnico tiene que hacer su parte... No estoy de acuerdo con eso de los jugadores. Para mí algunos no estuvieron a la altura. Aparte de la falta de gol, a mí me preocupó una situación, ¿verdad? Con lo poco que hizo Perú, a mí me sigue preocupando el lateral por derecha. El lado derecho. Entramos en el punto, los laterales. ¿Qué tenemos a partir de aquí? Paraguay no tiene laterales. Bueno, pero para hacer competencia los que están. Mira que de tan poco acostumbrado que está Robert, terminó ahogado. Lo que pasa es que de tan poco acostumbrado que estaba a ser lateral, lo tuvo que cambiar. Un nombre y si no, está en un equipo chico. Pero hoy, vamos al torneo local. El mejor lateral izquierdo del fútbol nuestro. Matías. ¿Quién es? Matías Espinosa. A mí me agrada Espinosa. Bueno, ¿y después? Hay uno que yo le voy a decir, no, porque el equipo chico. No, pero decir. ¿Y Sergio Mendoza? Trinidense, todos los partidos, nota 6. No sé si está todavía en la selección, pero está bueno. Pero es paraguayo. Sí, no tenemos otro. Hay que potenciarlo, ¿verdad? Y bueno, el que jugó ayer, sí debería. Blas Rivero, uno que le compita a Rivero. Vino ahora a Talleres, pero no jugó ni un partido. A partir de ahora es que necesitamos que juegue. No, y por algo ya viene de Europa joven, vuelve al continente. Claro. No es por nada, pero es un retroceso. Para mí, la vuelta de Rivero es un retroceso. Vamos a un ejemplo puntual. Para el olvido. Eso, o sea, todo bien, puedes jugar en Europa, en la liga, en la intermedia, pero no puede ser que 3 centros como la gente no pueda meter. Terrible. Los centros terminaban todos por encima de los... hacia la gradería y del otro lado, la el derecho que tenemos. Y ahí el cambio es una prueba de que no hay mucho, porque Piri tampoco es como cable, Raúl Cáceres si vamos en centros, para mí Raúl Cáceres es muy bueno. Si vamos a centro, para tirar centro, Paraguay Bolivia, el siguiente juego local. Para mí si vamos a centro, no proyección y marca.
centro, el que mejor lanza el centro, para mí, en carrera como lateral, por derecha, Raúl Cáceres. El centro, estamos hablando de cruzamiento, el desacomodado y todo te mete un buen centro. ¿Quién? Raúl Cáceres. Ahora, le cuesta un poco la marca. Juan Cáceres que figura en Lanús. Y Alberto Espínola en Colombia. Pero jugó un ratito. Y está Espínola también. Creo que eso lo condenó a él. Bueno, pero entonces si vamos a que no gustó, Blas Rivero ya no tiene que ser convocado para Barcelona, porque no gustó a nadie ayer. Entonces, Cáceres es un lateral derecho, joven, con proyección y que rinde en el fútbol argentino. Sí. Y bueno, pero lo ponen un amistoso y después no lo convoca más, lo marca al chico. Yo creo que eso pesó en la decisión. Pero con la falta. Joseph Barber, contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y El Gonal frente al mercado de Abasto o llama al 619-0000 para agendar tu cita. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANEAES. Filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Sede Central España 330 San Lorenzo. Unisal. En Cantabria sea primavera de descuentos 30, 33 y hasta 35% de descuento en cerámicos y porcelanatos. Solo calidad A, no trabajamos con comercial. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Indalco Seguridad en Ciudad del Este. Zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernandares 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos. Distribuye y representa Frutos de los Andes. 0971-108010. ¿Más audios? ¿Hasta cuándo el crédito para Harrison? Él es el principal culpable de la situación en la Roja. Me trae técnicos mediocres. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton Chacomar, respaldo total. Recupera la Z Hombre Nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperal PY. Recupera la Z Hombre de venta libre en farmacias Calidad Fapasa. Increíble en estos partidos. ¿Cómo nos gustaría verlo a Segovia? Digo yo. A todo ponele Bistoni, mantenimiento de moto, auto, camión o tractor, grasa automotriz, silicona y shampoo para lavar tu vehículo. Bistoni de punta a punta. Conoce más en bistoni.com.py. Bistoni, tecnología en lubricación. La liquidación más grande del país está de regreso. La Liquiban de Electroban. Te esperamos en las 31 sucursales, donde vas a encontrar los mejores precios al contado y a crédito. Financiación con tarjetas de crédito de bancos aliados. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Eso es cierto. Ayer en la conformación de la banca hacía falta alguien que termine abriendo el partido. Alguien que rompa línea, alguien que sea cara dura. Ayer estuvo en las preferencias. Ayer era partido. Por ejemplo, el segundo tiempo estuvo en la preferencia y vi fotos de aficionados que se sacaron fotos con Segoviña. Estaba, pero en las gradas. ¿Era Segoviña o Sogoviña? No, era el verdadero. Era el verdadero. Es más, vi que fue con un canguro, no sé si para no identificarlo, un canguro, un kepi, pero estaba allí porque está de vacaciones, no hay fecha en el Brasileirão. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Con el Sol Seguro puede sentirse protegido siempre, en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. Carga en Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy Energía para el Paraguay que trabaja. Energy Energía, calidad al precio justo. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control of Yuar, ama como vos. ¡Cállense, carajo! ¡Dejen de llorar! En San Justo Hierros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, planchuelas, chapas. Distribuidor autorizado de cementos Vallemí. San Justo Hierros, acceso Surcas y Perpetuo Socorro en Embú. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060. Fleming. 0971-108010. Yo pienso que tenemos que darle la oportunidad a Pedro Sarabia también como técnico.
Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene Seguros Chaco. Mili Empeños, venta de arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA es la más vendida en Brasil. Sentite un ganador haciendo la compra del mes en casa. Grutter, tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande el mes con la tranquilidad de que en casa Grutter siempre salís ganando. Más Paraguay, como el guaraní de Arturo, es desastre. Un triunfo del sabor Upisa te trae el pancho con queso más delicioso del país, con el equilibrio justo de sabor y además no se achica al cocinar. Vos ya lo conocés, probá los nuevos panchos con queso de Upisa. En sus presentaciones a granel, envasado al vacío, lo mejor es de Upisa. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Renta Mag, una herramienta más en su obra. Hoy Uruguay-Chile, 19 horas en Montevideo. El Pack Fortín etiqueta negra es de 1 litro y viene con un jugo de pomelo frutica, agregá y lo mezclás y listo. Pomelo etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Un balde convertido en champañera, bolsas transformadas sencillas y un rico asado para festejar un trabajo bien hecho. Sanicer y Claucol son testigos de todas las costumbres que se pegan. Síguenos en redes sociales @Sanicer y @Claucol Paraguay. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Informes al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Con el préstamo vivienda de Banco puedes obtener la casa de tus sueños, refaccionar espacios y construir el quincho que tanto querías. Préstamo a sola firma hasta 200 millones. Consultas al 021-325-5000. Banco, un banco para todos. Brasil-Bolivia con el regreso de los árbitros paraguayos. Hoy estará Juan Gabriel Benítez como árbitro de Brasil-Bolivia 2045. Juega Moreno Martins. Sí, bien al norte, en Belém. Sí. Por sus 63 años, Rumbo CCA de Seguros tiene un regalo para vos adquiriendo, renovando tu póliza de seguro de automóvil. Le vas una póliza de seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbo CCA de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Centro de Materiales Santa Rosa, 20 materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Hoy hay intermedia igualmente, porque el oyente nos reclamaba. Hoy se juega la intermedia San Lorenzo 2 de mayo. Atractivo partido en el inicio de la fecha 16 a las 17. Partido importante. Peligrosa visita del 2 de mayo que no puede frenarse por atrás. Nada fácil para el 2 de mayo. Y de abajo vienen Recoleta, viene Independiente. Fernando está por allí. Y atención al partido de mañana. Recoleta, Fernando de la Mora. 10 de la mañana. El líder, Sol de América, va hasta el este del país, va a enfrentar al 3 de febrero el domingo, 10 de la mañana, pero será en Mingaguazú, en el estadio País Coronel. Los partidos más destacados de la intermedia el fin de semana, y el lunes Independiente, que está en la pelea ante Martín Ledesma. Hoy 17 horas, San Lorenzo 2 de mayo. Guillermo Barros Echeloto, a continuación el técnico de la selección nacional. La verdad sí, quedó un sabor un poco amargo porque tuvimos muchas situaciones de gol, manejamos la pelota. Incluso en el primer tiempo, cuando fuimos 11 contra 11, había una diferencia notable. Llegábamos claramente por afuera, por los costados. Quizá nos faltó acertar, y también creo que el arquero de Perú, Vallese, tuvo una noche muy buena. Es un gran arquero y sacó a relucir su capacidad como futbolista. Y el próximo partido creo que tenemos que ir de a poco, ¿no? Entrenar 4 o 5 días previo al partido con Venezuela. Obviamente que vamos a salir a ganar, porque siempre salimos a ganar, pero hay que ver la forma. Nos vamos a enfocar ahora en Venezuela y analizaremos, pero la verdad hoy me voy muy contento en el rendimiento. Nos faltó la cuota de suerte que cualquier equipo tiene que tener. Pegamos 5 tiros en los palos, donde la verdad fue muy injusto que hoy Paraguay no gane. ¿No le da la sensación que la expulsión medio le colocó algo ansioso al equipo? Equivocaron de todo lo bueno que hicieron en la primera parte, equivocaron en la segunda, y le hago una consulta. ¿No le pareció que Paraguay ya necesitaba en un momento dado forzar más con otro referente más de área, profe? Mira, creo que en el segundo tiempo, de repente, la responsabilidad de tener que manejar la pelota, que lo hicimos, porque en la tenencia, si vos vas a esa estadística, hay una diferencia notable quién manejó el partido con respecto uno al otro, y obviamente en el segundo tiempo nosotros íbamos a manejarla más por tener un jugador de más, pero aún así tuvimos 4 situaciones muy claras de gol en el segundo tiempo, sabiendo que el equipo se iba a defender, el rival,
nosotros aún así le generamos 4 situaciones muy claras como para abrir el marcador, que no tuvimos o la mejor definición o la suerte. Quizá la actuación también de Gallese fue fantástica y logró mantener el 0 en su arco. Pero en otras veces, la impaciencia, la necesidad de ir a buscarlo, el jugador que tenés de más que te cree que el central puede ir, que puede ir el lateral, que podemos ir todos, y terminás perdiendo de contra. Tuvimos la tranquilidad, siempre estuvimos bien parados, tuvieron un scratch en el palo con un tiro de Guerrero, de lejos, nunca nos generaron ni aún 11 contra 11 situaciones claras de gol, y la verdad, lamentablemente no ganamos, pero el equipo lo hizo muy bien, hizo lo que entrenamos. Quedó claro que merecimos ganar claramente y ahora trataremos de ganar en Venezuela, recuperar estos 2 puntos que perdimos y estar ahí en una posición con expectativa en un torneo donde recién arranca, ¿no? 1 o 2 fechas irán después del partido con Venezuela, pero nos gustaría siempre vernos en una posición donde Paraguay esté siempre cerca de ir logrando el objetivo, ¿no? que es ir al Mundial. Más allá de que los análisis habitualmente son colectivos, no individuales, quiero resaltar 2 aspectos positivos desde el costado individual. Andrés, porque me parece que es resistido ciertamente por nuestra afición, me parece que hizo un muy buen partido dentro de las características que tiene y seguramente lo que le pedís. Y la aparición de Ramón, que realmente desbordó bastante, se mostró no solamente en la faceta individual, sino también conectándose y generando mucho juego por su costado. Yo creo que el equipo, más allá de los nombres individuales que vos nombrás que tuvieron una actuación muy buena, me parece que el equipo demostró estar a la altura, ser superior a un equipo que ha peleado hasta el último partido las eliminatorias pasadas de llegar al Mundial, y la verdad merecimos ganar. Ahora no logramos ganar, sabemos y somos conscientes que el día que nos toque jugar en Perú vamos a tener que sacar un resultado positivo para recuperar estos puntos o ganar el próximo partido con Venezuela. Pero lo que te da tranquilidad es que el equipo está a la altura del rival y que tenés muchas expectativas para el futuro. No, hay una ilusión. Sosa no jugó Enciso, Miguelito anduvo muy bien, como vos decís, los volantes centrales, los centrales defensivos nos dieron seguridad, los 2 laterales por los costados llegaron al fondo. Cuando entró Ival no se notó el cambio con Robert. La verdad que en líneas generales muy bien. Había debut del arquero, de Sosa en eliminatoria, de Diego Gómez en eliminatoria, y no se notó. El rival tenía jugadores con experiencia que habían jugado estas instancias y el equipo estuvo muy bien. Me gustó mucho todo. Ahora, obviamente, hubiera querido ganar y nos hubiera dado una tranquilidad, pero también a veces jugar de local y tener que dar ese paso, más aún cuando Perú perdió el hombre y seguimos en ese camino de adueñarnos del partido, de la pelota, de las acciones, me gustó. Justamente le quiero consultar por 2 futbolistas que salieron sentidos o lesionados, el caso de Miguel Almirón y de Diego Gómez. ¿Cómo están cada uno de ellos? Porque le vimos a Miguel Almirón saliendo muy mal del campo de juego. No, hablé recién con él, está bien, estaba muy cansado, acalambrado, obviamente el debut, los viajes, la recuperación, no tenés una semana, tenés 3 días y enseguida jugás un partido de alta intensidad como este, y el compromiso que tienen obviamente los obliga a dar todo y llegan exhaustos en el segundo tiempo, sobre el final del partido, pero están bien, no tienen lesión. Es decir, espero de acá al próximo martes se puedan recuperar y puedan estar en el partido con Venezuela. Guillermo, buenas noches. Víctor Villalba para Fútbol a lo Grande. Le quiero hacer 2 preguntas. Primero, hoy volvió al equipo titular con 3 volantes centrales de esas características como las que puso hoy. ¿Qué le parece, le da este esquema y cómo evalúa lo que vio hoy? Y lo segundo, hablaba de Venezuela, de ir paso a paso en lo que se viene, pero empatar hoy ciertamente le puede meter más presión a ir a sacar un buen resultado allá. Digo esto para evitar que sobrevuelen los fantasmas, que el equipo se llene de dudas, que se desinfle un poco ese optimismo que se demostraba en la gente antes de este partido ante Perú. Creo que el optimismo después de la actuación que tuvo hoy el equipo tiene que estar. Lo mismo si hubiéramos ganado y no hubiéramos jugado tan bien como hoy, también porque uno ganó, logró el objetivo y no se logró el objetivo final que es ganar, pero sí fuimos muy superior al rival y genera expectativa de que lo podés hacer contra los demás rivales también. Así que en ese sentido me parece que el equipo estuvo a la altura, demostró, hay una diferencia notable en tenencia, hay una diferencia notable en llegadas de gol
la verdad no nos llegaron nunca. Jugadas de gol fueron 2 tiros afuera del área, uno fue afuera del arco y el otro pegó en el palo. Pero jugadas muy que estaban fuera del juego, no estaban dentro del partido donde te ves dominado, te manejan la pelota y te llegan. Nos faltó el gol, obviamente, que nos hubiera dado una tranquilidad y una felicidad total. Hubiéramos jugado bien, hubiéramos ganado merecidamente, pero no lo logramos, pero tenemos que ir de a poco. Y con respecto a lo que me decías de recuperar los puntos en Venezuela, tenemos que ser conscientes que hoy, quizá sobre el final del partido, en otras situaciones, un equipo que no está maduro, que no está preparado, que no está enfocado en lo que busca, manda a los centrales, se descuida y terminas perdiendo 1-0 de contragolpe. Y los dos centrales, tanto Balbuena como Gómez, se quedaron parados con cubas, haciendo un equilibrio que cualquier contragolpe que teníamos, recuperamos rápido la pelota y la volvíamos a poner en campo, en área, cerca del área de Perú, y lo hicimos muy bien. Entonces, no vayamos a cometer el error de matar o morir en Venezuela por sacar puntos que perdimos acá en Perú y no te traes nada después. Seamos inteligentes, creo que la cuenta la tenemos que hacer en el partido 18 y que Paraguay esté dentro del Mundial. Justamente mi pregunta va por ese lado. ¿Cómo planteó usted el segundo tiempo? Porque se vio un Perú muy replegado y que justamente esperaba a la contra, y de hecho le funcionó en el primer tiempo, una situación ahí que casi fue gol, y justamente cómo preparó el segundo tiempo más que nada esa situación. Y sabíamos que se iba a potenciar esta situación, Perú bien parado defensivamente y más de contra, que también el tiro de Guerrero salen rápido, le queda un tiro, pero bueno, también hay una calidad del futbolista individual notable, pues patea de muy lejos y la mete ahí. Pero también creo que fue muy bueno lo del segundo tiempo, aún, quizá en el primer tiempo fue más notable, pero en el segundo tiempo tuvimos 2 tiros en los palos, un mano a mano que le tapa Gallese a Almirón, un córner que la pelota queda ahí, 2 rebotes, la pelota se termina haciendo. Hubo situaciones de gol para ganar el partido contra un equipo que sabía que se iba a defender aún más. Entonces reconozco que el equipo estuvo tranquilo, movió la pelota, fue por los costados, después cuando tuvo que entrar por el medio, como la pelota que le mete Almirón Cacu Almirón, logramos meter ese pase, porque también nos iba a aparecer esa posibilidad de ir tanto por los costados, de repente en el medio, por eso la entrada de Cacu en los 20 minutos. Viste, te queda la sensación que no ganaste, pero jugaste muy bien, fuiste muy superior y esto te da, viste, una expectativa muy grande para el futuro, no para el próximo partido, sino para todo. Guillermo, ¿cómo le va? Para DC Cardinal, Johnny González. El hincha ha salido frustrado. ¿El grupo cómo está? Y va a necesitar mucho trabajo, aparte de los tácticos del campo de juego, también en lo anímico para los próximos partidos, Guillermo. Mira, es una buena pregunta porque quizá uno viene acá y plantea lo que siente, ¿no? Esto es lo que vamos a hablar con los jugadores, lo que hablé recién, 5 tiros en los palos. La verdad el equipo estuvo bien, no tuvimos la suerte o nos faltó un poquito de mejor definición y la frustración es no haber ganado, no haber estado a la altura. Si demostramos que estamos a la altura y que la vamos a pelear, que la cuenta la tenemos que hacer al final, pero vamos a pelear y estamos preparados para lograr el objetivo. Eso es lo que demostró hoy el equipo. Inteligencia, equilibrio, atacó, fue profundo, no tuvimos problemas defensivos. ¿Cuál fue la lectura previa finalmente del partido como para relegarlo al Cacu Gamarra y si después de este partido él podría ser considerado de arranque porque se vio un gran cambio desde su ingreso? No, aprovechar la velocidad de los jugadores nuestros, eso fue la idea, comparándolo con cómo se iba a parar a Perú, que iba a estar obviamente más bien defensivamente, dijimos la podemos romper con velocidad o con juego, y apostamos por la velocidad, que logramos, nos faltó el último toque. En el segundo tiempo, cuando veíamos que la velocidad, ellos estaban tan replegados que no había tanto espacio para la velocidad, tratamos de encontrar el juego primero con Cacu, después con Matías y con un jugador más fresco como Iván, que daba más llegada al final que Robert, que había tenido un golpe en el primer tiempo, y la verdad que lo vi, todo lo que hablamos lo hicieron los jugadores, lo entendieron bien y lo aplicaron muy bien. Independientemente a que la selección paraguaya fue muy superior a Perú y faltó el gol, ¿no le pareció a usted que los cambios fueron un poco tarde, teniendo en cuenta que ya en el segundo tiempo Paraguay ingresó con un hombre de más? Y también, por otra parte, ¿qué le pareció el debut de Carlos Coronel? Bueno, el debut de Carlos Coronel fue bueno, no le hicieron goles,
le llegaron poco y estuvo atento, respondió bien, hubo muchas pelotas que él tuvo que cortar, fundamentalmente en el primer tiempo en pelotas largas, donde estaba bien parado fuera del área y las cortó y repartió bien una vez que se ha venido de la pelota. Y con respecto a los cambios, la respuesta es, no he hecho un gran análisis, si no los hubiera hecho antes, pero me parece que tuvieron tiempo los jugadores de poder hacer lo que nosotros habíamos hablado en el entretiempo. El equipo seguía siendo profundo y bueno, después en un momento también tenemos la posibilidad de cambiar por un poco de velocidad, por toque como con Cacu, y Cacu entró y entró muy bien, pegó un tiro en el palo, un pase gol clarísimo a Miguel. No sé, viste, esas son respuestas que capaz si hubieran entrado antes hubiéramos ganado. No sé, la verdad es difícil tener esa perspectiva de saber qué hubiera pasado si lo hubiéramos hecho antes. Pero te reitero, entiendo la ansiedad, la frustración de no haber arrancado y de local ganando, pero también entiendo que fue un equipo muy inteligente, que nunca se desarmó, nunca quedó mal parado, siempre intentó por un lado o por el otro y encontraba el camino, pero se encontró con un Gallese. Estoy de acuerdo en muchas cosas de las que has mencionado, sobre todo que por merecimiento debieron llevarse los 3 puntos, pero mi pregunta va enfocada a, ¿los técnicos hacen esas matemáticas? Porque recién dijiste, los puntos que perdimos acá deberíamos ir a recuperarlos a Lima, que es perfectamente posible por lo que se vio. Sin embargo, Perú todavía falta toda una vuelta, ¿no? Se ve lejano ese partido en Lima. Gracias. Sí, obvio, creo que va a ser la última fecha. Falta, bueno, es lo que uno dice, no es específicamente así, ¿no? Sino que uno piensa que en la expectativa de los puntos que puede sacar Perú, o podemos sacar nosotros, habrá que ganar en Lima, que tampoco va a ser fácil. Ellos van a tener jugadores que van a volver de las lesiones como Zambrano, Callens. Nosotros vamos a poder contar con Darly González, con Enciso seguramente, entonces va a ser otro partido y también es la última fecha y hay otras situaciones que juegan que hoy no las tenemos en cuenta. Pero me parece que Perú se defendió, logró su punto, su objetivo y vale y no me estoy quejando del rival. Cada uno tiene su planteo, su forma de jugar y yo hoy vengo solamente a reconocer que me parece que Paraguay lo hizo muy bien y seremos rivales directos para la lucha que es de ir al Mundial con Perú, sin duda. Fútbol a lo grande. La audiencia y fútbol a lo grande. El factor que no se puede romper. Llegamos a